El conjunto itagüeño juega el 12 de octubre, recibe al conjunto rosarino, recibe al conjunto argentino, recibe a Rosario Central, partido que se va a jugar en Villa Elisa en cancha de Sol de América, partido correspondiente a la fecha 1 del grupo A, luego de vencer al conjunto de Nacional por la tanda de penales. Recordemos que jugaron 2 partidos, en ambos fue empate sin goles, se tuvo que ir a la tanda de penales y de esa manera consigue su clasificación el equipo itagüeño y forma parte del grupo A, compartiendo justamente ese grupo con San Lorenzo Argentina, al igual que Rosario Central y Huachipato de Chile. Los equipos que conforman el grupo A. ¿Dónde está el crédito itagüeño? ¿Dónde está el conjunto del 12 de octubre que ya tiene equipo confirmado? Vemos algunas variantes del técnico Saravia luego de aquel empate 1-1 con Guaraní. Modifica entonces en algo su equipo para enfrentar al conjunto de Rosario Central, que por el torneo local viene de ganar 1-0 al conjunto de Aldo Civi. El conjunto de Rosario Central entonces que en estos últimos 5 partidos ganó 2, empató 2 y perdió 1. El equipo de Rosario Central, que está en el grupo A de 13 equipos, está sexto. El conjunto rosarino, entonces está ahí más o menos por la mitad de tabla el equipo de Rosario Central. Esperamos a los compañeros, de a poco va llegando Adolfo Vera, también ya se acomoda aquí en cabina Jorge Villalba, ya está en la parte técnica nuestro compañero Carlito Coronel. En cualquier momento entonces ya van llegando los muchachos para esta gran jornada de Copa Sudamericana. Y hablando de partidos internacionales, ya jugó Olimpia y perdió el conjunto franjeado 3-2 ante el Deportivo Táchira. Pobre inicio del conjunto de Olimpia, que entonces finalmente pierde por 3-2 ante el conjunto del Deportivo Táchira. Mañana, bien tarde, a las 22 horas, juega el equipo de Cerro Porteño ante el América de Cali, esto por Copa Libertadores. Ya vemos a los jugadores del 12 en el gramado de Luis Alfonso Gianni en Villa Elisa. De a poco entonces ya van los muchachos a vestuarios para ponerse la casaca oficial, la casaca que va a usar el conjunto itagüeño, que ya tiene equipo confirmado. Buenas noches, ¿cómo te va? Jorge Villalba, bienvenido. Buenas noches, Ariel, buenas noches, Carlitos, ya se acopla Adolfo. ¿Qué tal, cómo están, queridos amigos? A todos los seguidores oyentes de la radio Itagua Deportivo. Otra noche de copa, noche de gala para el cuadro itagüeño, el Globo. Hoy que inicia la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana, otro torneo internacional, entonces que el cuadro itagüeño podrá marcar alguna historia dentro de este segundo torneo más importante a nivel continental. Ya había participado cerca de 20 años aproximadamente en la Copa Libertadores y este año por fin clasificó de nuevo a una Copa Internacional y esta vez por primera vez en la Sudamericana. Ya había dejado a Nacional en la fase previa y ahora ya en la fase de grupos, donde parten como favoritos estos equipos de Argentina. Hablamos de San Lorenzo y Rosario Central. Está también Huachipato, que había hecho muy buena campaña el año pasado con Gustavo Florentín en la Sudamericana. Y hay que ver entonces cómo hoy aparece, cómo se presenta el Globo itagüeño y por qué no, puede ser la sorpresa en este grupo. Varios cambios, como decías, manejábamos un probable equipo que al final cambió algo en el medio. Decía Saravia que quería reservarlo a un alto caso y no quería exigirlo, pero al final lo va a meter desde el vamos al Topo, que venía recuperándose de una fuerte lesión. La nueva aparición también de Ramón Mendieta por el sector izquierdo aparece después de mucho tiempo. Víctor Ayala, no sé de la razón del por qué, hay que ver si está en ritmo de competencia, justamente para una Copa Internacional, seguramente por la confianza de que tiene cambios hasta 5 en el compromiso, por eso por ahí puede contar con él para el segundo tiempo. Bueno, la no presencia también de Ríos en el medio sector, aparece Sharman, que no convence mucho también en su juego.
Creíamos que iba a estar Ariel Núñez por el sector derecho del avance del 12 de octubre, en el medio sector al menos, y acoplándose ahí con Marabel y Velázquez arriba, pero al final un cambio total y hay que ver qué tal le sale en esta primera etapa al menos al 12 de octubre para que después en el segundo tiempo empiece a buscar variantes. Muy bien, señores y señores, se preparan los muchachos para ingresar al campo de juego. Estamos con la información, Jorge. La información que presenta Cooperativa Pecuaria Limitada. Equipo confirmado del cuadro itagüeño. Así va de la siguiente manera. 1 en el arco, Mauro Cardoso. 4, César Benítez. 3 y capitán de equipo, Paulo da Silva. 33, Miguel Jaquet. 28, Víctor Ayala. 8, Ariel Schwarzman. 5, Marcelo Paredes. 15, Víctor El Topo Cáceres. 23, Richard Salinas. 18, José Ariel Núñez. Y con la 9, Pablo Velázquez. Muy bien, ahí está entonces el equipo titular del 12 de octubre. Vamos con el equipo de Rosario Central presentado por Selmi Tejidos. En el arco, 19, Jorge Brown. 6, Joaquín Lazo. 2, Nicolás Ferreira. 22, Gastón Ávila. 20, Fernando Torren. 10, Emiliano Vecchio. 5, Rodrigo Villagra. 11, Luciano Ferreira. 28, Lucas Gamba. 8, Diego Zavala. Y con la 9, Marco Rubén. Muy bien, ahí está entonces el equipo de Rosario Central. Vamos al cuarteto arbitral presentado por Martínez Hermanos para Faber-Castell. Árbitro principal, Juan Soto. Asistente 1, Lubín Torreaba. Asistente 2, Alberto Aponte. Todos venezolanos, Jorge. Muy bien, ahí ya están los jugadores del 12 de octubre y Rosario Central dentro del campo de juego para el saludo protocolar. Casaca alternativa para el equipo itagüeño. Sí, raro, ¿no? Porque Rosario también tiene indumentaria rayada con azul y amarillo. Por ahí puede ser por eso también que haga, diríamos, haya mucho contraste. De contraste, pero lo raro siempre es de que el local es el que debe imponer la indumentaria oficial, ¿no? Muy bien, señores, el saludo protocolar. Están los equipos en el campo de juego. ¿Qué esperamos del equipo itagüeño y también del conjunto rosarino, Jorge? Bueno, lógicamente que el 12 de octubre va a tener que tratar de esperar un poco al equipo argentino, que sabemos que es muy rápido, veloz, utiliza muy bien las bandas de forma frontal inclusive, así que yo creo que va a tratar de aguantar un poco si es que no tiene una salida o una presión bien alta el 12 de octubre, por ende entonces esperará un poco para la contra, porque así como presenta este equipo no hay jugadores muy veloces que puedan sacar ventaja o salir rápidamente, Ariel, ¿no? Muy bien, señores, fue el comentario previo de Jorge Villalba. Se dilata mucho el arranque de este compromiso. Grupo A entonces, donde está integrado también por San Lorenzo de Argentina, Rosario Central y Huachipato de Chile. Emiliano Vecchio es capitán del conjunto de Rosario Central. Ahí charlando con el árbitro Juan Soto para ver quién arrancará los primeros 45 minutos. ¿Por qué? Sí, señor. Sorteo de vallas entonces con Vecchio y da Silva. Vecchio que tiene muy buena pegada en media distancia. Hay que cuidar todos esos detalles también. Ahí está el veterano Pablo da Silva. El capitán Juan Soto es el árbitro, el venezolano. Sí, señor. Y quizás el más histórico que tiene en su plantilla el equipo Rosario es Marco Rubén. Sí. ¿Hace cuánto está Marco Rubén en Rosario Central? Sí, hace mucho tiempo. Diríamos uno de los hijos mimados de ahí. Sí, señor. Y aquí están los Ferreira, por ejemplo, que podrían ser hermanos, ¿no? Sí. Veo la planilla y tienen el mismo apellido. Apellido, o sea que Ferreira, pero los dos con Y. Con Y, exactamente. Sí. Estamos hablando de Luciano Ferreira, el número 11, y de Nicolás Ferreira, el número 2. Sí. Van los arqueros a tomar posición y nuevamente, como ya es costumbre en cada partido, ante el pitazo inicial, Paulo da Silva charlando con los muchachos. Claro, claro. La arenga del capitán, de la experiencia, lógicamente, para esta clase de compromisos. Señores y señores, saludamos rápidamente nuestra voz comercial. Adolfo Vera, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, perdón. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches para toda la audiencia de la 101.7 Itahuapoto FM. Un saludo cordial para toda la audiencia mayoritaria que siempre nos acompaña. También un cordial saludo para el director deportivo Jorge Villalba
y para el compañero Carlito Coronel. Muy bien, minuto de silencio. Conmebol da las gracias a los grandes héroes que se encuentran luchando en todos los frentes contra el COVID-19. Mensaje de Conmebol antes del vistazo inicial. Cooperativa Hipacara Ilimitada, cooperativa multiactiva de ahorro, crédito y servicios, 0513 432 310. Arco norte para el portero Mauro Cardoso, arco sur para el portero Jorge Brown. Selmi Tejido, fabricación y venta de tejido de alambre, celular 081 70 67 89, Antonio Cubilla, concejal Movimiento Concordia Colorado. Moverá primero el conjunto rosarino. Antonio Cubilla, lista 4I, opción 4, Herrería y Construcción Piri, kilómetro 27, ruta 2099 85 54 89. Cronómetro en cero, silbatazo el árbitro, bienvenido fútbol. Ya se juega en Villaliza. Para Itagua Deportivo, relata Ariel González Araujo. En el fondo va saliendo Joaquín Lazo para el conjunto de Rosario Central, a ver qué hace. Entrega solo el coto izquierdo para que vaya saliendo lentamente Gastón Ávila para el conjunto de Rosario Central, tocando por el medio. Nicolás Ferreira de a poco va saliendo el conjunto rosarino, cambia de frente, entrega solo el coto izquierdo, tocando la pelota del conjunto de Rosario Central. Agente de seguro de Francisco Cantero, kilómetro 30, Itagua, Lavadero San Agustín de Marco Galán, Huellate del Sur, Noé Díaz. Movimiento Esperanza Republicana, Intendente por lista 10. Jugando con línea de 3 de arranque el equipo de Rosario Central, la tiene Emiliano Vecchio, va entregando para Joaquín Lazo, sale sobre la punta derecha, a ver, está cerca Rodrigo Villagra, avanza Joaquín Lazo, ya pasó medio campo, entrega sobre la punta derecha, tocando la pelota al conjunto rosarino. Al lugar termo 0971 266 583, Grupo Itaguacer, kilómetro 32 0994 48 92 42, Arturo Cabrera, lista 4I, opción 2, Movimiento Concordia Colorado. Arriba la pelota, rechaza la defensa del 12, pelea Pablo Velázquez, no pudo sacar sobre el cote izquierdo, Gastón Ávila, pelota que va afuera, lateral corresponde al conjunto itagüeño. Bodega S.I. de Esteban González Guasuira, Tim Palmar, kilómetro 30, Itagua, celular 085 247 559, licencia Julio Echeverría, apoyando esta cobertura. Lo curioso es que el 12 está en fase de grupo sin convertir un gol en tiempo normal, ¿eh? Sí, así mismo. Ambos de partido. Aún no ha convertido goles de manera oficial, más de manera oficial en Copa Sudamericana. Avanza Rosario Central, solo punta izquierda con Luciano Ferreira, a ver qué hace, tocando por el medio. Aquí la tiene Emiliano Vecchio, capitán del conjunto Rosario Central, a ver qué hace, jugando para abajo, presiona en 3/4 de campo de juego el equipo itagüeño, atención, le da la pelota, le da el campo de juego el 12 al equipo rosarino. Aquí en el medio va sacando el topo Cáceres, a ver qué hace el topo, jugó por el medio, la va teniendo José Ariel Núñez, giro, a ver qué hace, marcando, sigue, dice el árbitro Juan Soto, atención, la tiene para zona derecha Ariel Suleiman, tocando por el medio, avanzando de a poco ahora el equipo del 12, la tiene el topo, entrega solo la punta izquierda para que salga sobre esa zona salina, jugando por el medio, avanza el 12 de a poquito. NT Luis Torres, concejal Movimiento, nueva dirigencia colorada, lista 31, opción 3, Copetín, Golman y familia apoyando al 12, licenciado Eber Roda, Frente Integración Liberal, lista 9, opción 9. El centro que viene, va sacando la defensa, recupera el medio campo, el equipo de Rosario Central con Emiliano Vecchio, tuvo una clarita recién José Ariel Núñez, Jorge. Sí, llegó bien aquí el 12, utilizando el carril izquierdo, por donde sacó el centro allá a la media altura, ese balón que quedó un poco bollando, ahí no pudo dominarla Ariel Núñez para sacar el remate. Sale sobre la punta derecha, Villagra va dejando para Lazo, mete la pelota arriba, avanzando de a poco el conjunto de Rosario Central, viene el centro, tocaron para Marco Rubén, va cerrando Da Silva también por allí, aparece la marca, la ayuda de allá, el rechazo sobre la punta izquierda, gana muy bien Salinas, a ver qué hace, corrió, se cayó, falta, y hay tiro libre, corresponde al equipo itagüeño, Jorge. Sí, aquí guapeando Richard Salinas, lo tocan ahí abajo. La falta para él, está con una actitud, diríamos, respetable el 12 de octubre, no le está dejando espacios al cuadro argentino, le está quebrantando. La tiene Velázquez, levantó buscando la presencia de Richard Salinas en el fondo, va rechazando la defensa de Rosario Central. Tornería Salina de Juan Salinas apoyando al 12, Derly Ramírez, concejal, lista 99, opción 1, Derly Ramírez, comercial de IB, venta de mercadería en general, la pasita del mercado municipal. Sale Mauro Cardoso, portero del 12, entrega por la izquierda para Víctor, ya la mete un pelotazo arriba, atención, la tiene sobre la zona izquierda, Richard Salinas protege la pelota que va por un costado lateral, corresponde al equipo de Uña sobre la punta izquierda. Ahí se construcciones de Agustín Acosta, 098 224, Sonia Baeduche, mujer genuina, lista 4 y opción 6. Esperemos ver a un Ariel Suleiman diferente en este partido, Jorge. Claro, esperamos que sea un poco más preciso y lógicamente que también no sea muy, diríamos, vehemente en la marca que muchas veces tiene, ¿no? En el fondo va saliendo Emiliano Vecchio, capitán de Rosario Central, a ver qué hace, entrega sobre la punta izquierda, un poco anchito.
el capitán de Rosario Central, ¿eh? De lejos al menos se le ve un poco gordi, ¿eh? No sé si el efecto de la cámara también. Sí, yo creo que es más por, diríamos, por la masa muscular que tiene Vecchio, el 10 argentino que maneja muy bien el equipo, ¿eh? Sale sobre la punta izquierda Gastón Ávila, entregando para Ferreira. La tiene Emiliano Vecchio, que es el conductor, es la salida que tiene Sí. Rosario Central. Sale sobre la punta derecha con Joaquín Lazo, a ver qué hace Lazo. Echa para su medio campo, se conecta con Rodrigo Villara. Este que va atacando para Lazo, a ver qué hace. Mete un pelotazo arriba buscando a Rubén, va rechazando la defensa. Cuidado, pero qué peligro, va recuperando la pelota el conjunto Rosario Central. Gana finalmente Salinas, entrega para el Topo Cáceres. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y 2, pasito del mercado municipal David, confecciones 0182890-093, comercial Luifer, venta de mercadería en general, lunes a sábado de 7 a 18 horas, domingo hasta el mediodía, sucursal a pasito del colegio, enseñanza media y básica. Actualizamos tiempo de juego y marcador. Tiempo de juego presentado por Fabre Castel, representa y distribuye Martínez, hermano cooperativa Vipacaraí, limitada y cerámica Itagua S.A., solo calidad de 1973. 5 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta es RC Electrodoméstico Ariel. Empate 12 de octubre 0, Rosario Central 0. Ferretería Villa o artículo de ferretería en general. Dona Bella, Coafer, Gaspardo y el Francia de esquina, Carmen de Bella, licencia Gloria Salinas, el compromiso del servicio, lista 7 PLRA. Te veo muy abrigado, Jorge. Está fresquito en la noche, ¿eh? Sí, para cuidar un poco, lógicamente. Por ahí si prende el aire, Carlito, vas a ser genial, ¿eh? Muy bien, señores. Ya se pone de pie el técnico de Rosario Central, Cristian González. 6 minutos de la primera parte. Sigue el empate 0-0. Veo esa pinta de Kili González y me hace recordar de Pedro González, un acontecimiento social. Lateral corresponde el conjunto itagüeño. Ya lo hace César Benítez. Levantó arriba la pelota. Cuidado, lo venían agarrando. Velázquez. Falta, dice el árbitro Juan Soto. Lo venía abrazando Ferreira a Pablo Velázquez, Jorge Villalba. Sí, porque sabe, ¿verdad? Que sabe utilizar el cuerpo Velázquez, lo agarraron ahí y gana esa falta importante y que puede utilizarlo bien el 12, ¿eh? A ver qué arman en esta jugada. Pelota parada corresponde el equipo itagüeño. Ya va Ayala, se prepara José Ariel Núñez acomodando la pelota número 18. Está el Topo Cáceres, está Pablo Velázquez. Para atropellar está Pablo da Silva. Atención, señores. Tiro libre peligroso corresponde al equipo itagüeño. Vamos 12. Le pega José Ariel Núñez. Arco sur en Villa Elisa. Juan Soto va a autorizar, pero un ratito va a mirar a las parejas. Se van agarrando ahí, se van abrazando los muchachos del 12 y de Rosario Central. Tiro libre sobre la punta derecha. Le pega a José Ariel. El centro que viene arriba, segundo poste y está. Rechaza la defensa. Un golpe de cabeza. Pelota en el área. Solo Velázquez. Por una chilena, pero estaba todo anulado, Jorge. Sí, y estaba en posición adelantada Velázquez ahí, después de buscar una pirueta de media chilena Pablo. No hubo falta, pero sí estaba en offside Sí. Pablo Velázquez. Sí, señor. Correcto, entonces el asistente número 1, Lubín Torrealba. Resultado sorpresivo por la primera fecha de la Libertadores, compañero. La caída de Santos, el mismo resultado del Olimpia y en este caso más sorpresivo aún la derrota del Internacional. Sí, señor. Barcelona de Ecuador venció a Santos 2-0 en Argentina. El Always Ready de local venció 2-0 al Inter de Porto Alegre. Y como decíamos en la previa, la victoria de Táchira 3-2 sobre Olimpia. Cuando arranca sobre la punta y quiere Salinas, a ver qué hace Salinas. Richard con la pelota, se engolicionó mucho, a ver qué hace. Y regaló a Ferreira. Gana Vecchio, ya pasa medio campo, contragolpea Rosario Central, entregaron por la izquierda, atención que peligro, se viene Gamba, Gamba se va por la izquierda, viene el centro, golpe de cabeza defensivo, le queda a Vileno, le va a pegar, atención a ver qué hace, entrega sobre la zona derecha, avanza Rosario Central, viene el centro por el medio, y salió justito para cortar el circuito de juego, Mauro Cardoso de Sur en la pelota, Jorge. Sí, todo surge de esa mala entrega de Richard Salinas, el defecto que no puede corregir Pedro Sarabia, cuando elabora bien la jugada, llega bien ahí casi en forma frontal al área rival y no se nublan la idea, ¿eh? José Ariel se metió, le va a pegar, se cayó. No pasó nada, dice Juan Soto. Cayó en el área. José Ariel Núñez pedía en Oxel, muchachos Rosario. Sin embargo, no pasó nada, Jorge. No, estaba habilitado Ariel Núñez, gana bien la posición, pero después creo que ya llega muy justo con el rival encima prácticamente para sacar el remate. Bien marcado ahí Ariel Núñez, se pierde una ocasión importante, ¿eh? Estás escuchando la 101.7 FM Radio Itahuapotú, también en vivo
por la página Itahuapotuyo FM. En el fondo sale Ferreira. Ferreira para Rosario Central. Entrega por la izquierda. Aquí abajo se va corriendo. Ávila perdió la pelota. No pasó nada. Lateral en zona defensiva. Corresponde el globo itagüeño. RB Centro de Ubicación en kilómetro 30 Itagua. Cerámica Itagua S.A. son localidad de 1973. Faber-Castell representa y instruye Martínez hermano. Doctora Juana Luisa Barrio de Esperanza Republicana. Lista 10, opción 3. Muy bien, cuando vemos la jugada en donde José Ariel casi llevó la pelota hasta el arco de Jorge Brown, aquí lateral corresponde en ataque a Rosario Central, hoy vestido totalmente de azul, con vivos amarillos, el conjunto de Rosario Central, dando indicaciones el técnico Cristian González. Atención señores, secando la pelota Gastón Ávila. El lateral corresponde al equipo de Rosario Central. Atención, actualizamos tiempo de juego y marcador. Faber-Castell representa y instruye Martínez hermano. Cooperativa y Pacana ilimitada y el tiempo de juego 10 minutos en la primera etapa y el marcador que lo indica Cerámica Itagua S.A. Empate. El globo itagüeño 0, Rosario Central 0. Tarcisio Ferreira, Frente Integración Liberal, lista 9, opción 4, licenciada Lisa Vilardiga, Movimiento Nueva Dirigencia Colorada, lista 31, Intendenta por Itagua, licenciado Miguel Pereira, lista 3, opción 8, abogado Osvaldo Thompson, lista 3, opción 5. Jorge. Hay que ver también el detalle de los auspiciantes que tiene esta indumentaria para Copa Internacional y los auspiciantes que tienen para Copa Local. Por ende, entonces, de repente hay que ver del porqué el cambio de una indumentaria. Exactamente. Muy bien. Y también ahí en la parte del costado de las canchas. No se ve ninguna firma comercial nacional, por ejemplo. No. Cuando es partidos organizados por la Conmebol, hasta estos detalles se tienen en cuenta, Sí, por señor. la televisión justamente. Sí. Aquí va saliendo el topo, entrega por la izquierda solo Salina, viene un golpe de cabeza ahí, cerraba Joaquín Lazo. En el fondo sale el portero Jorge Brown. Saludo especial para nuestros seguidores fieles, en este caso Jorge Enrique del Valle, saludo de la empresa Ñandutí, Conche 08. Audiencia total Conche 08, así que un saludo especial para Del Valle, también para Agustín Cáceres, para Fernando Haiter Nogueras. Muy bien, van cayendo entonces comentarios en el Facebook Live, gracias a los grandes amigos que tenemos entonces que van escuchando a través de la 101.7 también por el Facebook Live audio de la página Itahuapotuyo FM. Estamos apoyando al equipo itagüeño Copa Sudamericana, Jorge. Casi el que le dejó a Adolfo el 08 solamente. No, me pasaron mal la información y por eso misma razón no le voy a mandar saludos al jugador del 13 de junio. Se rompió, parece la relación ahí, Avanza Rosario Central, la tiene Milano que jugando por el medio, va sacando ya que quedó lesionado Salinas, en el fondo saca la defensa, ¿qué pasó Jorge? Finalmente hay salida, corresponde al equipo itagüeño. Sí, algunas dudas por momentos también en el 12 cuando tiene el balón de por ahí, aquí de cabeza Jaquet, en esa cobertura que mete mal, ahí choca con el de Rosario, menos mal ya era falta para el 12. Va a sacar el portero Mauro Cardoso. Recordemos que por el torneo local viene de empatar 1-1 con Guaraní, el equipo itagüeño, y que el día viernes, justamente en este estadio, juega con Sol de América, por Sí, otra pues- fecha del torneo local. Sí, señor, vuelve a jugar aquí ante Sol, que volvió a ganar después de mucho tiempo. Avanza Rosario Central, recupera el 12, cayó falta. Para mi gusto es falta del jugador de Rosario Central. Soto dice que no pasó nada, ya se levanta el jugador del 12. En el fondo sale Ávila, pelota que va arriba, atención para Marco Rubén, va cerrando oportunamente el experimentado Pablo da Silva, dejando para Mano Cardoso. Saludo especial para Antonio Salinas, vamos 12 que tenemos que ganar. Dice un cordial saludo para el equipo de Itagua Deportivo de Asunción. Nos está sintonizando el amigo Rubén Darío Torres. Avanza Velázquez dejando para su máximo corredor, se va a su zona derecha, se les pierde la pelota. También al de Rosario Central, ahora sí, rechaza Gastón Ávila en el medio campo, salta Marco Rubén, gana muy bien, el Topo Cáceres va dejando para Mario Jaquet, que va dejando para Pablo da Silva, tranquilizando un poco la jugada, la salida, Pablo da Silva dejando para Jaquet, abre la cancha, entrega por la zona derecha para Ariel Suarman, pasa en profundidad, que no prospera porque aparece la marca de Mileno Vecchio, Jorge. Sí, y el defecto de Schwarman es siempre esto, ¿no? De no ser preciso en la entrega justamente, y hace rato entró a trabar ahí, diríamos, en forma displicente, también se le pierde el balón. Duda mucho, Sin duda mucho. duda mucho para hacer algún pase o alguna jugada. Parecía con temor. Exactamente. Va saliendo Ferreira para Rosario Central, pero de igual manera, el que tiene mala pelota es el equipo argentino, pero hasta el momento no generó ninguna situación de peligro frente al arco de Mauro Cardoso.
Saludo especial para Fernando Morel Garay. Buenas noches. Saludos desde Rosario a todos los itagüeños y dosistas. Dice de Buenos Aires que nos está sintonizando también, compañero, el amigo Fernando Morel Garay. Rosario. Fernando, entonces, saludos para Fernando. Aquí va corriendo, se viene avanzando. Rosario Central viene el centro, cierra sobre esa zona. El jugador Yaquet, atención, pelota que va fuera, el lateral corresponde al conjunto de Rosario Central sobre la punta derecha. Herrería y Construcción Piri, kilómetro 27, ruta 2, 0992-85-54-89. Antonio Cubilla, concejal Movimiento Concordia Colorada, lista 4 y opción 4. Antonio Cubilla. Se viene Rosario Central, que es la primera vez que juega con el equipo itagüeño. Antes sí, ya jugó con Cerro, con Olimpia y con Colegiales. El equipo de Rosario Central ganó 5 de 7 encuentros, ganó 5 en Paraguay y empató 2. Todavía no cayó Rosario Central en suelo paraguayo. El centro, golpe de cabeza, va por encima del travesaño, se salva el 12, Jorge. Sí, aquí llegó bien el elenco auriazul. De cabeza, el centro por el sector izquierdo, a espaldas de Ayala. Ese balón que devuelven ahí y parecía Lo marcaba que, bien cerca y parecía- Pablo da Silva, igual cabeceó, Sí, parecía que inclusive da Silva lo mandó al córner. Muy bien, señores. Ahora sí, llegó con peligro el equipo de Rosario Central. Utilizamos tiempo de juego y marcador. Faber Castell, representa y distribuye Martínez, el marcador cooperativo y Pacara ilimitada. Y el tiempo de juego 15 minutos de la primera etapa. Y el marcador que lo indica Cerámica Itahuasi, Ariel. Empate. Por ahora hay empate 0-0. Arturo Cabrera, lista 4 y opción 2. Arturo Cabrera. Gritando enérgicamente Pedro Sarabia del DT del 12 de octubre. Atención, viene el topo Cáceres, falta. Y protesta Ariel Schwartzman. Cayó el de Rosario Central. Ya cobró el árbitro Juan Soto. Hay salida para el conjunto canalla. Y le decimos también al amigo Rodríguez Núñez, Ariel, nos estaba consultando, ¿verdad?, si no transmitimos en vivo. Nosotros no tenemos el derecho de imagen. Es la observación que hacemos en cada cobertura. En cada cobertura. Pero es mejor porque la audiencia se va renovando. Claro. Entonces, muchos no saben que solamente formato audio por la página Itahuapotí FM, compañeros. Sí. Así mismo, un cordial saludo también para Ireneo Rivero, que nos está sintonizando del kilómetro 28. Pollo Puno de Guanadón, Ireneo Riveros. Muy bien, se van sumando entonces gente a la transmisión de la 101.7. Edgar Patiño, concejal, lista 9, opción 5. Edgar Patiño, Movimiento Integración Liberal. Agente de seguro de Francisco Cantelo, de kilómetro 30. Itahuala, Badero, San Agustín de Marco, de Alejandro Bocayate del Sur. Y por este grupo mañana van a estar jugando Huachipato con San Lorenzo. Sí, señor. Hay que estar atento también a ver qué propone Huachipato, ¿no? Escuchate la música que le hicieron a los Romero. Sí. Ídolo, los hermanos Ángel y Oscar Romero, que van a estar por nuestro país desde cuándo, dentro de 15. Sí, porque próximamente. cada 8 va a jugar el 12 por Copa Sudamericana. Sí, señor. Viene Ferreira, dejando para Gastón Ávila. Avanza Rosario Central, atención por ahora y empate 0-0. Le tiene Marco Rubén, jugó por el medio, atención, avanza con peligro el conjunto argentino. El centro, River, pelota en el área. Lleva Gamba la pelota, atención. Salió por el área, jugó por abajo. Viene Ávila con el centro, River, segundo poste. Golpe de cabeza atrás y va rechazando allá la Jorge. Sí, se quedó peligrosamente el 12. Perdió el manejo del balón, ahora tiene Rosario y es más peligroso. Lateral que ya apura Fernando Torren. A ver qué hace Torren. Viene el centro. Pega por el jugador Villagra. Recupera Torren. Juega más atrás para Lazo. Atención. Retrocede el conjunto argentino. Gana Joaquín Lazo. A ver qué hace. Cambia de frente. Entrega sobre la punta izquierda. Recibe totalmente solo Ferreira. Atención Luciano Ferreira Garó. Se va. Está en el área. Protege muy bien César Benítez. Le tiró la carrocería Benítez al jugador de Rosario Central, Jorge. Sí. Y aquí acusa un manotazo, algo César Benítez también, tratando de cubrir ahí el balón. Hay una jugada, te decía, Schwartzman que mete la pierna fuerte también, innecesaria. A ver aquí, lo de Benítez que cubre, después lo estira, cae, y sí, siento un manotazo en el ojo ahí. Hace mucha falta también en esta clase de partido del VAR, hablando sinceramente. Sí. Y recién en octavos, joder. En octavos, sí. Recordemos que ahí. ¿Por qué será eso? Porque la Conmebol no quiere tirar los verdes. No, imagínate toda la infraestructura que tenés que tener.
Pero ahí, acá en Paraguay ya tienen, ¿verdad?, los equipamientos para el VAR. Argentina creo que no tiene, Brasil ya. Y después otros países que también no tienen equipamientos de VAR aún. Y equipar todo eso. Imagínate que Argentina no tenga VAR y Paraguay sí lo tenga, por ejemplo. Sí. Una gran diferencia. Hablando de Argentina, saludo especial para el equipo de Itagua Deportivo, dice de parte de Lidia Ferreira Acosta, estoy viendo de Buenos Aires, dice, gracias Lidia por la sintonía, y también para el amigo Alcide Ferreira, excelente la transmisión, dice. Viene el centro, Vela que dejó pasar, rechaza la defensa, arriba la pelota, atención señores, viene un golpe de cabeza del Topo Cáceres, le falta más convicción al equipo itagüeño, deja que tenga mucho la pelota del conjunto rosarino, Jorge. Por eso te decía que perdió un poco, diríamos, esos 10 minutos de manejo de balón en los de octubre, de elaboración de jugadas importantes, pero careció de esa tranquilidad y de esa eficacia a la hora de poder sacar ventaja de eso y hacer daño al equipo rival. Lateral corresponde al conjunto canalla sobre la punta izquierda. Ello lo va a hacer Gastón Ávila, el número 22. Antonio Cuilla consigue el movimiento Concordia Colorado, lista 4 y opción 4, Lavadero San Agustín de Marco Galeano, Bocayate del Sur, agente de seguro de Francisco Cantero, kilómetro 30, Herrería y Construcción Fini, kilómetro 27, ruta 2. Dice que la mejor carne es de la provincia de Santa Fe, Argentina, donde está justamente estos clubes, era Rosario, Newell's, Unión y también Colón, ¿verdad? Los 4 equipos ahí de la provincia de Santa Fe, donde Rosario es la capital. La mejor carne para asado. ¿En serio? Sí, señor. Ah, bueno, buen dato que nos tira entonces Jorge Villalba. No, y él siempre estuvo por esa zona deleitando. No, claro, tenemos un director de nivel internacional. Ya estaba preparando maletas para irse a Huachipato, me dijo, con Miguel Ángel Román. Por cierto, ahora hablando de Miguel Ángel Román y Pedro Alcide no me está enviando un tweet, creo que se quiere ir a Colombia, Bucaramanga, todavía no estoy pudiendo leer. No, Ecuador era. No, Bucaramanga, dice, o sea, lo que yo llegué a ver es Bucaramanga, pero... Es que avanza Vecchio, entrega por la izquierda, recupera José Ariel, a ver si impone velocidad. Viene José Ariel, entrega por la izquierda, viene tocando la pelota para Salinas, jugando por el medio, atención, tocando más atrás, porque la jugada comenzó hacia la izquierda, iban todos para el frente y luego vende el pase atrás. Recupera finalmente el equipo de Güeño con Ayala, pase profundidad para Richard Salinas, atención, corre, se va a la punta izquierda, se cayó, acusa un golpe, no pasó nada, dice el venezolano Jorge. Sí. Y al final, cuando prometía el avance del 12, ahí lo de Salinas, la descarga para Velázquez, y Velázquez, como siempre, con la costumbre de retroceder a alguien ahí para que él pueda ubicarse adelante, y al final no prospera el avance del 12. Hay falta, aquí corresponde el equipo itagüeño, llegando a los 22 minutos de la primera parte en Villa Lice, en cancha Sol de América. Fecha 1, Grupo A, Copa Sudamericana, sigue 0-0. Tornería Salinas de Juan Salinas apoyando al 12. De Erly Ramírez, concejalista 99, Visión 1, comercial de IBE, venta, mercadería en general, pasito del mercado municipal. Edgar Patiño, concejalista, Guaya y Potaban en nivel, lista 9, opción 5. Ahora le entrega la pelota a Roser Central, el equipo itagüeño, a ver qué hace con ella. Viene luchando en el medio campo el Topo Cáceres, a ver qué hace, levanta la pelota muy bien, jugando de jerarquía aquí. El conjunto itagüeño a través del Topo Cáceres, viene Benítez, se apoya en José Ariel Núñez, a ver qué hace Ariel, encara, le marca de cerca el jugador de Rosario Central, viene José Ariel, está solo contra el mundo, acusa un golpe, no pasó nada, dice Juan Soto, lateral corresponde el equipo Rosario Central. Bodega S de Esteban González en Guazula, Timbalmar, kilómetro 30, Itagua, 01852475559, LT Luis Torales, concejal Movimiento Nueva Dirigencia Colorado, lista 31, opción 3, Copetín, Colman y familia apoyando al 12. Una patadita que dio ahí el de Rosario. Al final cobró el asistente. Sí, porque el árbitro no cobró nada. Sí. Excelente, entonces el asistente número 1, Lubín Torrealba. Pelota quieta, pelota parada para el equipo itagüeño. Juan Soto, el venezolano, diciendo al de Rosario Central que retrocede un poco más. 23:40, primer tiempo. Gritando el portero Jorge Brón. Atención, señores. Está Jaquet. Está Pablo da Silva, está el Topo Cáceres, está Pablo Velázquez. Va llegando también Víctor Ayala. Tiro libre peligroso para el 12. Viene el centro, arriba, segundo poste, un golpe de cabeza. Cerca del poste izquierdo. Se desvió por el camino.
ya que cabeceó, corre por el conjunto itagüeño. Alúgate el Mozoro 971 266 583 Hugo 910 precandidato a intendente Movimiento Esperanza Republicana lista 10 Bodega S.I. de Esteban González Guasubirá. Copetín con Mani Familia apoyando el 12. Primer corner del partido, primero para el equipo itagüeño, le pega José Ariel Núñez, atención señores, arco de la gradería sur, se van agarrando las parejas en el área, ya lo advierte el Juan Soto, clásica jugada que pasa en el área, señores y señores. A ver, señores, viene el centro de José Ariel, arriba la pelota, golpe de cabeza, atención, pelota en el área, bajaron por el medio, el arquero que sale, y domina el portero Jorge Brown para el conjunto de Rosario Central, Jorge. Sí, el testazo del Topo ahí en el segundo palo, lo deja Pablo al Topo y no fue con mucha potencia, fue más colocado, está bien ubicado el portero Brown, después del asedio del 12 de octubre, que volvió a reaccionar un poco, ya que Rosario Central lo tenía también contra las cuerdas algunos minutos atrás. Actualizamos tiempo de juego y marcador. Cerámica Itaguaza, Cooperativa y Pacaraí Limitada. Y Fábrica este representa y distribuye Martínez Hermanos. Y el tiempo de juego, 25 minutos de la primera etapa. Y el marcador que lo indica el Grupo Itaguaza, Ariel. Sigue el empate 0-0 entre el 12 de octubre y Rosario Central. Arriba la pelota que va sobre la cotiquería de atención. Se viene Ávila, recibe solo Ávila, viene el centro, arriba. Bajaron por atrás, atención. Iba rechazando la defensa, corrió Salina, cayó el de Rosario, no pasó nada. Pelota que va afuera, lateral corresponde al equipo itegüeño, dice el asistente número 2, Alberto Ponte. Comercial Luis Fer, venta de mercadería en general. A pasito del mercado municipal, lunes a sábado de 7 a 18 horas, domingo hasta el mediodía. Sucursal a pasito del Colegio Nacional MD. Licenciada Gloria Salinas, el compromiso del servicio, lista 7 PRRA. Lateral corresponde al equipo itegüeño, ya lo va a hacer Víctor Ayala. Ayala levantó arriba buscando Pablo Velázquez. Viene un golpe de cabeza, atropella el Topo Cáceres. Falta, siga, dice el árbitro. No, finalmente cobró la falta del Topo Juan Soto, el árbitro venezolano. En el medio campo, la falta dura entonces del Topo Cáceres, Jorge. Sí, lo toca ahí abajo al de Rosario. Aquí también una entrada fuerte, la de Salinas, que lo pisa abajo al rival. Bueno, algunos que ya se están salvando de recibir más tarjetas. Se viene Ávila, se va por la izquierda, cierra muy bien. César Benítez baja hasta cerca de la defensa Custeriel para tocar un poco la pelota, le cometen falta. Se enoja Emiliano Vecchio de Rosario Central. Hay tiro libre, corresponde al Globo Itagüeño. Dona Bella Coafera, Pardo y Francia, Quina Carmen de Peña, Verdulería y Frutería Julia, Estela 1 y 2, pasito del mercado municipal, Tarcisio Ferreira, Frente Integración Liberal, lista 9, opción 4, licenciada Lisa Filártica, Movimiento Nueva Dirigencia Colorada, lista 31, licenciado Miguel Pereira, lista 3, opción 8, abogado Osvaldo Tonso, lista 3, opción 5. Gastón Ávila charlando con el árbitro Juan Soto, este también que le explica alguna jugada. En el fondo sale el equipo itegüeño con César Benítez, ya levantó arriba la pelota, buscando Pablo Velázquez, pasó de largo José Ariel Núñez, recupera el medio campo Emiliano Vecchio para el conjunto argentino, recupera rápidamente aquí el Topo Cáceres, a ver qué hace el Topo, jugó más adelante para José Ariel Núñez, se viene el pase, atención, toca atrás, y no pudo llegar Ariel Suezman. Y ahora sale Ferreira para el equipo Rosario Central. Doctora Juana Luisa Barrio, Esperanza Republicana, lista 10, opción 3, Faber Castell, representa y distribuye Martínez Hermanos, Cerámica Itaguaza, su localidad de 1973. Aquí el pase equivocado de Emiliano Vecchio. Lateral en defensa corresponde al conjunto itagüeño. Epa. Ah, ya. Gastón Ávila entonces. Sí, innecesario y lo de Ávila también que mete el Levanta brazo. el brazo, claro. Se puede interpretar de una agresión, el árbitro lo puede amonestar tranquilamente. Vio, pero solamente prefiero charlarlo con él. Como anotación verbal recibe Gastón Ávila. Se viene aquí Ferreira, a ver qué hace Ferreira, se entrega por la izquierda para Ávila, ya se proyecta Gamba, a tocar más arriba para Ferreira que empuja, pelota que va fuera, lateral corresponde al conjunto canalla. Bodega S.I. de Esteban González Guasubirá, Hugo 9 días precandidato a intendente de Movimiento Esperanza Republicana, lista 10, Tornería Salina de Juan Salinas apoyando al 12 de Luis Ramírez concejal, lista 99, opción 1. Lateral que recupera rápidamente el equipo del 12, hay mano de César Benítez, Jorge. Sí. Se lamenta César, Quería dominarlo ahí, le baja mal el esférico, le pega en el brazo. Estaba cerca a Soto, bueno, le da un tiro libre ahí importante al equipo argentino que no estaba teniendo la pelota. Le pega Emiliano Vecchio,
capitán de Rosario Central. Sobre la punta izquierda va al alto también Nicolás Ferreira. Lo marca Paulo da Silva. Y le saca una cabeza y medio también Ferreira a Paulo da Silva. Le pega Milano Vecchio. Arco de la gradería norte. En Villa Lisa. 29:15 primer tiempo. Hay empate, 5 goles por ahora. Tiro libre peligroso corresponde al conjunto de Rosario Central. Ya se forman las parejas en el área, viene el centro, atención de Vecchio, arriba la pelota, primer poste, rechaza la defensa, el remate al arco, un golpe de cabeza y domina el portero Mauro Cardoso. RNI Construcción Feliz, kilómetro 27, ruta 2, 0992 85 54 89, Servi Tejido, fabricación y venta de tejido, alambre celular 081 70 67 89. En el fondo sale Rosario Central, que tuvo una pelota quieta y no la pudo aprovechar, Jorge. Sí. Y hubo ahí dos jugadas que no pudo sacar la defensa del 12, hasta inclusive volvió a cabecear el de Rosario Central. Menos mal estaba ahí atento, bien ubicado Mauro. No está sufriendo mucho el equipo itagüeño, Jorge, Sí, más que algunos centros también y eso, ¿verdad? De por ahí llegan, rodean el área, pero no ha tenido ninguna jugada clara, diríamos, del cuadro argentino. Villar que va tocando para Gastón Ávila, que toca más atrás para su portero Jorge Brown. Sale en el fondo el portero, hoy todo de amarillo, Jorge Brown de Rosario Central. Entrega por la derecha para Joaquín Lazo, mete un pelotazo arriba, buscando a Ferreira, golpe de cabeza de Chaqué, atropella a Schweman, en el fondo va saliendo César Benítez, deja para su portero Cardoso y domina el arquero del 12. Actualizamos tiempo de juego y marcador. Baldo sería kilómetro 27, Dino Guerrero, y el tiempo de juego 30 minutos la primera etapa y el marcador que lo presenta Faber Castell representa y distribuye Martínez Hermano Ariel. Empate, el Club Itagüeño 0, Rosario Central 0. Cooperativa y Bacalá Ilimitada, cooperativa multiactiva de ahorro, crédito y servicio 0513 432 310, Arturo Cabrera, lista 4 y opción 2. Atropella Suezman, llevó la pelota pero no tuvo mucha energía ese pase en el medio campo, recupera Rubén, tocó para Ferreira, avanza el conjunto de Rosario Central, entrega por la izquierda, pelota que va afuera, lateral corresponde, creo que es para el equipo itagüeño, Jorge. Sí, finalmente el lateral corresponde al equipo del 12, sobre la zona derecha. Sonia Báez Duche, mujer genuina, lista 4 y opción 6, movimiento Concordia Colorada, IC Construcción de Agustín Acosta, 08682 24 Ángel Marqués, lista 9, opción 9, Frente Integración Liberal. Estás escuchando la 101.7 FM Radio Itahuapotú, también por la página Itahuapotú FM. Aquí viene el topo, levantó por la izquierda para Salinas, corta sobre esa zona Lazo. Aquí viene en el fondo Jorge Bron, sale por el conjunto de Rosario Central. De Buenos Aires también un cordial saludo a todo el equipo de Itagua Deportivo, dice Justín Medina Barrios. Jorge. Tampoco está preciso el equipo argentino, se le nota bien nervioso. Sí, justamente como decías hace rato, tiene la pelota, pero tampoco tiene ideas para llegar con velocidad, tampoco inquieta mucho el portero Cardoso. Media hora de juego y creo que, si mal no recuerdo, una sola ocasión de gol. Sí, diríamos que ambos también con ¿Limitaciones? esquemas cautelosos, diría yo, ¿verdad? Para no arriesgar tanto. Hay que ver después cómo proponen en el segundo tiempo. Sale de lujo el 12, pelota que va por la izquierda, atención, avanza Salinas, atención, atropella por el medio José Ariel, viene el centro arriba y está muy fuerte el pase para Ariel Schweman, igualmente peligro de gol porque se viene Ariel, centro que viene, primer poste, rechaza la defensa y sale bien por el conjunto de Rosario Central, Jorge Villalba. Sí, muy pasado el centro de Salinas y después lo de Schweman, que le salió un tirito ahí, pareciera que no tiene fuerzas en la pierna Schweman para hacer llegar ese balón al corazón del área. Llevó peligro este avance del conjunto paraguayo, lateral para César Benítez, lateral para el conjunto itagüeño. A ver, señores, está en el área Pablo Velázquez, también lo veo, José Ariel Núñez, viene el centro, largo arriba, Velázquez bajó, toca atrás el remate, se desvía por el camino, rechaza la defensa, arriba la pelota que va por un costado lateral, permanece en ataque el equipo itagüeño. Licenciado Eber Rodada, Frente Integración Liberalista 9, opción 9, Tortillería Salinas de Juan Salinas apoyando al 12 de Luis Ramírez Concejal 99, opción 1, Comercial de IB, venta de mercadería en general, La Paz y todo el mercado municipal. Lleva mucha gente al área, el 12 de octubre viene el centro, el remate y domina Jorge Brón, terrible disparo para abajo, pero estaba atento el arquero de Rosario Central, probó Salinas desde fuera del área. Sí, bajó mal ahí el defensor de Rosario, estaba Salinas,
acostándose, saca el remate, no le salió con mucha potencia ni colocado también a Salinas, pero el 12 de octubre tuvo llegadas importantes en este tramo del partido, en donde lógicamente hay que cuidar todos los detalles. El 12 de octubre está ahí acechando de nuevo, diríamos cambiante de este compromiso, porque por momentos Rosario también llega, tiene posibilidades y también lo hace el 12. Sale Jorge Brón, portero de Rosario Central, va dejando para Villagra, que entrega su zona derecha, por allí va saliendo Joaquín Lazo, levantó la pelota para ver que dejó pasar, recupera el medio campo Villagra, perdió la pelota, sale por la izquierda de Salinas, a ver qué hace Salinas, mete un pelotazo para José Ariel, pica habilitado, pero muy fuerte el pase para él, ya no corrió más, en el foro sale Rosario Central. Ahí se construcción de Agustín Acosta, 098-680-224, Ángel Marqués, lista 9, opción 7, Sonia Bairoche, mujer genuina, lista 4 y opción 6. Sale Ferreira, Nicolás Ferreira, zaguero central, entrega para Lazo, ya pasó medio campo, preferentemente ataca por la derecha el equipo de Rosario Central, muy poco por la izquierda, sale por la zona derecha, aquí viene jugando Gamba, a ver qué hace, que está por la izquierda, está por la derecha, va a tener entregando para Lazo, a ver qué hace Lazo, jugó para abajo, la tiene Ferreira, Luciano Ferreira, entrega por la izquierda para Gastón Ávila, tocando la pelota, llevando el esférico, el conjunto de Rosario Central, atención, va corriendo, Gastón Ávila empuja por esa zona, el del 12, pelota que va afuera, el lateral corresponde al conjunto argentino. Bodega de Silla de Esteban González Guasubirá, Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente de Movimiento Esperanza Republicana, lista 10 por Itagua, LT Luis Torales, concejal Movimiento Nueva Dirigencia Colorada, lista 31, opción 3. Por momentos toca bastante bien el conjunto argentino, lateral sobre el zona izquierda, cerca del banderín del córner para Rosario Central, jugaron por abajo, aquí se viene avanzando Zavala, a ver qué hace Zavala que va dejando para Ávila, se mata al fondo, está habilitado, viene el centro, se desvía, se le pierde también la pelota, Ariel Suárez, le explico que sale afuera, lateral corresponde al conjunto de Rosario Central. Licenciado Miguel Pereira, lista 3, seguimos trabajando por Itagua, lista 3, opción 8, abogado Waldo Thompson, lista 3, opción 5. Lateral nuevamente para el conjunto argentino. Se va preparando Gastón Ávila con el centro, arriba, por abajo, atención, viene Villar, rechaza la defensa, el arquero que sale, grita Mauro Cardoso, saca con los puños, presiona a José Ariel, va dejando para Pablo, que en el fondo sale el 12. JM Frutas, te aguarda en kilómetro 30, Itagua con delivery, JM Frutas. Viene el pase de Ariel Suárez, va dejando para Pablo Velázquez, pisó la pelota cerca de la raya de costado, se le fue la pelota. Quiso aguantarla, que alguien la empuje, finalmente se le fue la pelota a Pablo Velázquez, recupera Rosario Central, atención, se va corriendo Diego Zavala, a ver qué hace, jugó para abajo para Villara, Rodrigo con el esférico, entrega por la izquierda para Luciano Ferreira, Gamba, a ver qué hace, Gamba pisó la pelota, entró por el medio, tocando la pelota, se desviene el 12 peligrosamente, viene Rodrigo Villara con el esférico, a ver qué hace, entró por el medio, lo marca el Topo Cáceres, Villara que va entregando por la zona derecha para Lazo, jugando por el medio para Vinanio Vecchio, a ver qué hace el cerebro del Rosario Central, entrega por la zona derecha, atención, tocando la pelota cerca del área grande, el conjunto de Rosario Central, pero hasta allí nomás Jorge, da vueltas, merodea el área, pero no mete la pelota en el área. Viene Vecchio, jugó por abajo, rechaza la defensa. Verdulería y frutería Julia Estela 1, pasito del mercado principal David, confecciones 0982890-093, comercial Luis Fer, venta de mercadería en general, lunes a sábado de 7 a 18 horas, domingo hasta el mediodía. Lleva mucha gente al baile, pero no sabe tampoco qué hacer con ella. Sí, peligrosamente se cierra el 12 también y le da la pelota a Central, cuando el 12 hace minutos nada más tenía varias ocasiones y bueno, pierde el balón y no la puede recuperar. La segunda pelota todo de Central. Justamente la tiene Central aquí con Lazo, a ver qué hace Lazo, mete la pelota, se desvía por el camino, viene el centro, arriba y está, golpe de cabeza, y Mauro Cardoso volando por los aires, la manda al córner, Jorge Villalba. Claro, aquí Mauro tiene que salvar todo eso porque el equipo prácticamente marcando, caminando el 12 de octubre, ya algunos que de repente observan nada más cómo tocan los de Central, peligrosamente rotando, sacan este centro para que el testazo la pueda salvar Mauro Cardoso. Segundo córner del partido, primero para Rosario Central, va llevando las torres al área de Mauro Cardoso, alerta máxima en el área, viene el centro, arriba, golpe de cabeza, rechaza a José Ariel, quiere dominar la pelota, va a correr, se cayó, falta. Lo agarraron a José Ariel y viene la primera tarjeta del partido para el número 20, Fernando Torrent, los pintan de amarillo
al de Rosario Central. Licenciada Gloria Salinas, el compromiso del servicio lista 7 PRA, Dona Bella Coafer Gaspar y Francisquina Carmen de Peña Ferretería Villaboas apoyando esta cobertura. Tarcisio Ferreira frente a Integración Liberal, lista 9, opción 4. No se disponía a correr, lo ataja Fernando Torrén, Jorge. Sí, se disponía para ganar en la contra ahí Ariel Núñez. Bueno, lo agarra de abajo ahí de la parte de la cintura prácticamente para desacomodarlo. Estaba cerca Soto para marcar la falta. Viene Pablo Velázquez, va corriendo. Otra vez ahí lo ataja Ferreira, el gigante. El topo que no puede empujar. El Suaman comete falta en contra de Emiliano Vecchio. Lo ve el árbitro Juan Soto. Hay salida para Rosario Central. Centro Médico Ontológico Corazón Jesús apoyando el 12. RB Centro de Lubricación en kilómetro 30 Itagua, Cerámica Itagua S.A. localidad de 1973. Sale por la derecha el conjunto argentino, como todo el partido, con Lazo. Dejó por el medio. Aquí se viene saliendo de a poco el conjunto Rosario Central. La atención. Cambia de frente. Entrega por la izquierda ahora para que la mate de pecho Gastón Ávila. Qué peligro. Llevó la pelota. Se va por la izquierda. Lo marca Ariel Suaman. Tocó para César Benítez. En el fondo se le topó Cáceres. Ahora a ver qué hace el topo. Se viene el experimentado. Se frenó el topo porque lo venía agarrando el Gastón Ávila. Y este muchacho que ya se está haciendo acreedor de tarjeta amarilla, Jorge. Sí, creo que eso también es bueno, que el equipo itagüeño pueda buscar eso, ¿verdad? De que los argentinos sigan cometiendo faltas, de que sigan poniéndose nerviosos, para que por ahí, ¿por qué no? Pueda quedar con uno menos, sacar provecho de eso, ¿no? Avanza José Ariel, llevó la pelota, pero qué peligro, viene el centro, arriba, le sobra a todo el mundo, el remate de zurdo por abajo, rechaza la defensa, utilizamos tiempo de juego. Faber-Castell representa y distribuye Martínez Hermano, SRC Electrodoméstico Cerámica Itagua S.A. localidad de 1973 y el tiempo de juego 40 minutos de la etapa inicial y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacará Ilimitada. Empate 0-0. Licenciada Elisa Filártiga, movimiento nueva dirigencia con la lista 31. Licenciado Miguel Pereira, seguimos trabajando junto por Itagua, lista 3, opción 8. Pelea, lucha, Ariel Suaman va dejando para César Benítez. 41 en el primer tiempo, sigue el empate 0-0. El topo que va dejando para Suaman, a ver qué hace Ariel, pisó la pelota pero se durmió. Y de atrás Gamba le roba la pelota a Jorge. Sí, duda de nuevo para sacar el pase ahí, tenía que ser rápido, porque ya lo veía hace rato el compañero que se metía por ese lado. Avanza Central con peligro en el área, remate de cruzado y domina Mauro Cardoso. Primera ocasión clara del conjunto de Rosario Central. Lo desaprovechó Gamba. Estaba también cerca Marco Rubén. No lo pueden creer la gente de Rosario Central, Jorge Villalba, ¿eh? Sí, y en esa recuperación rápida ahí en donde perdió Sharman el balón, sí. El desdoble rápido de Rosario, el pelotazo a espaldas de la defensa del 12 de octubre y por poco lo somete a Mauro Gamba, ¿eh? Falta. Hay falta aquí, señores. Lo tocan desde atrás a Richard Salinas. Y este ya tiene tarjeta amarilla, ¿eh? Fernando Torrén, el que comete la falta. Y hay un peligroso tiro libre que corresponde al equipo itagüeño, Jorge. Sí. Veías ahí en la repetición justamente la descarga de Rosario hacia el medio y ahí rápidamente el pelotazo largo en una frontal para Gamba. A ver, señores, 42 del primer tiempo. Tiro libre peligroso corresponde al equipo itagüeño. Acomoda la pelota José Ariel Núñez. Ya va el topo Cáceres. Está Paulo da Silva también por allí. Se forman las parejas en el área. Viene el centro, largo arriba. Le sobra a todo el mundo. ¿Qué pasó? Jugada preparada. Finalmente offside, dice el asistente número 1. Bueno, y otra jugada que no aprovecha el 12. Aquí intentaron un centro para que alguien se el meta. Topo creo que era, ¿eh? Sí, para buscar un segundo cabezazo capaz. Meter la pelota en el área. El topo ya estaba posicionado en la ventaja. Sale Central, 43 primer tiempo, sigue el empate 0-0. Noche de Copa Sudamericana. Faber-Castell representa y distribuye Martínez Hermano, Cerámica Itagua S.A. localidad de 1973, Centro Médico Ontológico Corazón de Jesús, apoyando esta cobertura. Sale por la izquierda Nicolás Ferreira, se apoya en Jorge Brown, portero de Central. Este que va dejando para Lazo, cerca está Emiliano Vecchio, tocando la pelota. El conjunto de Rosario Central sigue el empate sin goles, pide gritos por el medio. El 11, Luciano Ferreira, sale Lazo, a ver qué hace Lazo. Mete la pelota para Ferreira, que estaba pidiendo hace rato, la tiene ahora.
A ver qué hace Ferreiro con el esférico. Dejando más arriba para Lazo. Tocando de a poquito nomás. El conjunto rosarino se anticipa. Gana ya. Le sale para el 12. David Confecciones 082 890 099 Verdulería y Frutería Julia Estela 1 y 2 pasito al mercado municipal. Ampliamente la posesión de balón a favor de Central, 86%. Y para el 12 de octubre, 26. Sale, sí. Amplio dominador, al menos en tenencia de pelota para Central, que ataca con peligro. Llevó la pelota ahora Rodrigo Villagra. Entrega para Lazo, jugando por abajo, teniendo la pelota. El equipo de Rosario Central viene en el centro, pelota en el área. Golpe de cabeza por el medio, no. Bajo atrás para Gamba. Avanza Central, centro por atrás. Va rechazando la defensa. Atención, viene Rubén para Ávila. Ve otro centro arriba. Saca Jaquet, recupera Gamba, pero qué peligro. Avanza Central, atención, otro centro que viene por el medio y rechaza la defensa, Jorge. Bueno, pareciera que ya el 12 de octubre nada más espera el final de este primer tiempo para reacomodarse en el segundo. Aguanta un poco más hacia atrás. Bueno, hay que ver cuánto se agrega más en esta primera parte. Actualizamos tiempo de juego y marcador. Faber-Castell representa y instruye Martínez Hermanos. Y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 41-5 minutos de la primera etapa. Y el marcador que lo presenta Cooperativa de Pacaraí Limitada. Sigue el empate 0-0 entre el 12 y Central. ¿Cuánto más se juega, Adolfo? Minuto 1 nada más de adición, Ariel. Jugamos hasta el minuto 46. Gracias. Viene Jorge Brown, atención. 40 segundos y se va la primera parte. Sale Jorge Brown, levantó arriba la pelota. Y domina Cardoso, el arquero del 12. Doctora Juana Luisa Barrio, Esperanza Republicana, lista 10, audición 3. Abogado Waldo Tonson, lista 3, audición 5. Sale por la izquierda Víctor Ayala. A ver qué hace. Ayala levantó la pelota buscando Pablo Velázquez. De poca participación en esta primera parte. Sale con el esférico Rosario Central. Pide grito por el medio Milenio Vecchio. 10 segundos y se va la primera parte. Atención, señores. Sale Lazo. A ver qué hace. El árbitro que ya mira su cronómetro. La tiene Villagra. A ver qué hace Villagra. Atención, señores. Falta muy poco. Y se va la primera parte. Jugaron más hacia arriba para Ferreira. Atención. Encaró Ferreira. Se va. Pero qué peligro. Atención. Avanza Rosario Central. Se cayó Ferreira. Pelota que va por un costado lateral o no. Final, señores. Sí, señor. Final de la primera parte. Final del primer tiempo. Hay empate sin goles en Villaliza. Para Itauguá Deportivo relató Ariel González Araujo. Quedan con el comentario entre tiempo de Jorge Villalba en una presentación de Faber-Castell representa y instruye Martínez Hermanos. Bueno, marcador en blanco en esta primera parte, en donde se nota que no se perdió mucho tiempo, tampoco hubo, diríamos, tanto del por qué recuperar un minuto de adición. El árbitro Juan Soto, que sí sacó algunas tarjetas amarillas. En este primer tiempo, donde el 12 de octubre tampoco se dejó estar, ¿verdad? No escatimó, no respetó demasiado a Central, salió a enfrentarlo, llegó en varias ocasiones en lapsos del partido, cada 10 aproximadamente. El 12 de octubre tenía un par de minutos ahí rondando el área del arco de Brown y no lo podía aprovechar, no podía sacar ese remate certero o esa jugada clara para mandarla adentro. Y Central, que sí tiene un alto porcentaje en posesión porque empezaba a tocar nada más en su campo, triangular, abrir, mientras que el 12 defendía un poco en bloque en 3/4 de cancha para abajo, tocaba Central y de por ahí si se daba alguien que estaba mejor ubicado para el centro al segundo palo o al corazón del área. No tuvo ningún remate importante también Rosario Central, muy poco lo del equipo argentino, ya después de ese testazo que tuvo que la tapó Mauro Cardoso y después una llegada, la de Gamba, que no le dio con colocación y potencia. Las esporádicas llegadas también del equipo argentino, que sí tiene más posesión, pero tampoco diríamos que merecía ya algún gol, ¿verdad? Porque tampoco inquietó o creó demasiado para llevarse algún marcador a favor. 0-0, diríamos, correcto para esta primera parte, y hay que ver entonces para la segunda etapa cómo lo plantea el Cabo Sarabia.
creo que seguramente ya tendrá en mente las variantes para el segundo tiempo, en donde podrá hacer 5 y ojalá que lo pueda utilizar todo, lógicamente, y también para refrescar un poco el equipo, buscar alguna alternativa. Esperemos que comencemos bien despierto el segundo tiempo, que no haya ninguna sorpresa ahí, ¿por qué no? Darle algún golpe ya al equipo rosarino y de eso tratar de aprovechar, si se puede sumar a 3 o rescatar algún punto, aunque la victoria sería bueno. Así que vamos a descansar unos minutitos, ponemos unos instantes para el segundo tiempo. Itahuacotí 101.7, iluminando todo el país. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Dale, papi, vamos a empezar. Con la buena atención que siempre merezco. Mami, En remedios, calidad y variedad. dale, Abu. Me entregan a domicilio con la mayor rapidez. No esperes tanto y anda a Punto Farma. La mejor opción está en tu Punto Farma. Punto Farma. Punto Farma. 61 61 000. Espera, ¿cómo es? 61 61 000. Punto Farma, tu salud y belleza. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Estación de Servicios Petropar Itauguá. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33,5. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itauguá, kilómetro 33,5, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Itauguá. Tu cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, en cada etapa de tu vida. Sport Training Pro Itauguá, al servicio de la ciudadanía, ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes, con las modalidades Funcional Cross, en estos horarios 5:30, 7 horas, 8 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas y 18 horas. Cross Training en estos horarios 17 horas, 19 horas y 20 horas. Musculación de 7 a 11 horas y de 14 a 21 horas. Los sábados de 14 a 18 horas. Funcional Free. Agenda tu horario al 0985-238-311. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, casi Virgen del Rosario. Sport Training Pro Itauguá. Como no somos los únicos, decimos ser los mejores. Pinoleche y vos, unidos por tu familia. Protégete con Pinoleche, que elimina hasta el 99,9% de bacterias y gérmenes. Usa el desinfectante aerosol en todas las superficies. Limpia tus pisos con el desodorante antibacterial con aromas que perduran. En cocinas y baños, aplica gel lavandina. Y para objetos de alto tráfico, usa el multilimpiador desinfectante 3 en 1.
Pino Leche y vos, más que nunca, unidos por tu familia. Casa Pedrito, librería. En Casa Pedrito vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos escolares y para la oficina. Además, juguetes, regalos, helados, bazar. Te esperamos en horario continuado, con atención que usted se merece. En Teniente Esteban Martínez, casi Coronel Martínez, pegado a la Copaco Itagua. Casa Pedrito. Laboratorio de Análisis Clínico San José 2 de Itagua, de la doctora Leticia Verdejo Ramírez. Realiza análisis en las áreas de hemografía, bioquímica, clínica, inmunología, endocrinología, toxicología, parasitología y microbiología. Ofrece extracción a domicilio, envío de resultados por mail. Exámenes básicos, admisionales y anuales para trabajadores de empresas. Según Código Laboral, nuevo horario de atención de lunes a viernes de 6:30 a 21 horas, sábados de 6:30 a 20 horas, domingos y feriados de 7 a 13 horas. El laboratorio trabaja con compromiso y responsabilidad para brindar la mejor calidad y servicios a sus pacientes. Sobre la avenida Luis Salinas, camino al Hospital Nacional, teléfono 0294-220-301 y 0981-932-364. WhatsApp 0984-113-454. Llámanos, escribinos, vende más en la radio más escuchada. Fin de espacio publicitario. Más música, más deportes, más noticias. 101.7 Itahuacote, 101.7, iluminando todo el país. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Dale, papi, vamos a empezar. Con la buena atención que siempre merezco. Mami, En remedios, calidad y variedad. dale, Abu. Me entregan a domicilio con la mayor rapidez. No esperes tanto y anda a Punto Farma. La mejor opción está en tu Punto Farma. Punto Farma. Punto Farma. 61 61 000. Espera, ¿cómo es? 61 61 000. Punto Farma, tu salud y belleza. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Estación de Servicios Petropar Itagua. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33 y medio. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itagua, kilómetro 33 y medio, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Itagua. Tu cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, en cada etapa de tu vida. Sport Training Pro Itagua, al servicio de la ciudadanía, ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes, con las modalidades Funcional Cross, en estos horarios 5:30, 7 horas,
8 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas y 18 horas. Cross Training en estos horarios: 17 horas, 19 horas y 20 horas. Musculación de 7 a 11 horas y de 14 a 21 horas. Los sábados de 14 a 18 horas. Funcional Free. Agenda tu horario al 0985-238-311. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, casi Virgen del Rosario. Sport Training Pro Itagua. Como no somos los únicos, decimos ser los mejores. Pino Leche y vos, unidos por tu familia. Protégete con Pino Leche, que elimina hasta el 99,9% de bacterias y gérmenes. Usa el desinfectante aerosol en todas las superficies. Limpia tus pisos con el desodorante antibacterial con aromas que perduran. En cocinas y baños, aplica gel lavandina. Y para objetos de alto tráfico, usa el multilimpiador desinfectante 3 en 1. Pino Leche y vos, más que nunca, unidos por tu familia. Casa Pedrito, librería. En Casa Pedrito vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos escolares y para la oficina. Además, juguetes, regalos, helados, bazar. Te esperamos en horario continuado, con atención que usted se merece. En Teniente Esteban Martínez, casi Coronel Martínez, pegado a la Copaco Itagua. Casa Pedrito. Laboratorio de Análisis Clínico San José 2 de Itagua, de la doctora Leticia Verdejo Ramírez. Realiza análisis en las áreas de hemografía, bioquímica, clínica, inmunología, endocrinología, toxicología, parasitología y microbiología. Ofrece extracción a domicilio, envío de resultados por mail. Exámenes básicos, admisionales y anuales para trabajadores de empresas. Según Código Laboral, nuevo horario de atención de lunes a viernes de 6:30 a 21 horas, sábados de 6:30 a 20 horas, domingos y feriados de 7 a 13 horas. El laboratorio trabaja con compromiso y responsabilidad para brindar la mejor calidad y servicios a sus pacientes. Sobre la avenida Luis Salinas, camino al Hospital Nacional, teléfono 0294-220-301 y 0981-932-364. WhatsApp 0984-113-454. Itagua Deportivo. Itagua Deportivo. Itagua Deportivo. Itagua Deportivo. Itagua Deportivo. Itagua Deportivo. Muy bien, gracias Carlitos. Ya están muchachos del 12 y de Central al campo de juego para los últimos 45 minutos. Tocará el esférico el equipo itagüeño. Silbatazo el árbitro. Bienvenido fútbol. Ya se juega el segundo tiempo en Villaliza. Para Itagua Deportivo relata Ariel González Araujo. Al parecer no tenemos cambios, no tenemos modificaciones en ese equipo. Viene un golpe de taco aquí de salida, de va dejando para el jugador del 12. Cayó, hubo falta, tarjeta amarilla. Lo pintan de amarillo al de Central a los 20 segundos del arranque del complemento. Cayó Ayala. La falta dura, fuerte de Joaquín Lazo y se gana la tarjeta amarilla. El número 6 de Central, el segundo del partido, el segundo de Rosario Central. Sobre la punta izquierda, hay tiro libre, corresponde al conjunto paraguayo. Mercadería General, lunes a sábado de 7 a 18 horas, domingo hasta el mediodía. La falta fue contra Marcelo Paredes. Tiro libre de arranque nomás. Hay posibilidad de gol para el conjunto paraguayo. Se ubica sobre su poste derecho el portero Jorge Brown. Tiro libre para el equipo itagüeño. Atención, le pega Cosería. Viene el centro arriba. Un golpe de cabeza defensivo. Viene Salinas, va saltando. Golpe de cabeza. Rechaza la defensa en el foro de Central. Con la bella Cofer, Gafardo y Francia Quina, Carmen de Peña. Licenciada Gloria Salinas. El compromiso del servicio lista 7 PLRA. Gloria Salinas. Va corriendo Cardoso, despeja el arquero sobre la zona derecha, prácticamente fuera lateral, corresponde en ataque a Rosario Central. La tiene Torrer jugando para abajo, va luchando con Gamba, jugando para más, atención más atrás. En el fondo sale Ávila, a ver qué hace Ávila, levantó el centro arriba y rechaza la defensa. Faber-Castell representa y distribuye Martínez Hermano, RB Centro de Lubricación, kilómetro 30, Itagua, Centro Médico Ontológico, Corazón de Jesús, SRC Centro Médico apoyando esta cobertura. Sin cambios en los equipos, Jorge.
Sí, sin cambio ambos elencos, pero sí ingresaron con más intensidad. Arriba la pelota, atención luchando José Ariel sobre la zona derecha, cierra Lazo que fue recientemente amonestado. Arriba la pelota, luchando el Topo Cáceres, saca la defensa, pelea, Sherman levantó arriba la pelota, a ver quién la baja, pelea el Topo, ganó muy bien, a ver qué hace el Topo, hizo el caño, no le sale, en el medio recupera Rosario Central. Tarcisio Ferreira frente a Integración Liberal, lista 9, opción 4, licencia Elisa Finártica, movimiento, nueva dirigencia colorada, lista 31, licenciado Miguel Pereira, lista 3, opción 8. Falta aquí de Luciano Ferreira en contra del 12. Protesta el de Central. Y viene corriendo. ¿Qué pasó? Se desprendió el equipo del árbitro allá. La falta fue contra Marcelo Paredes. La falta fue de Luciano Ferreira. Mientras tiene problema con el intercomunicador, el árbitro Juan Soto. Se dilata el juego. Bueno, esto mínimo también se va a adicionar un minuto cuando lleguemos a los 45, Jorge. Así es. Bueno, ahí se acerca también Chiqui Bogado para ayudar un poquito con la cinta Leucoplas. Señor, ahí cortando con los dientes el médico de parte de la sanidad del 12. Prosigue el fútbol, señores. Ya pasaron 3 minutos del complemento. Los amonestados en Rosario Central son Joaquín Lazo y Fernando Torrent. En el medio campo va saliendo con el esférico de Emiliano Vecchio. Gana para Ferreira. Ferreira con la pelota protege por allí. El Topo Cáceres, el esférico gana muy bien. Roba la pelota para... Ya la levantó para José Ariel. Se va a la punta derecha. Atención, José Ariel encaró. Y la pelota que va al córner. Tiro de esquina para el club itagüeño. El delantero paraguayo Gabriel Ávalo, que está jugando la Copa Libertadores por primera vez en su carrera, marcó el primer gol oficial argentino junior en su regreso a la competencia luego de 10 años en la victoria parcial ante Nacional de Uruguay. Perfecto, muchas gracias. Hay tiro de esquina. Tercero del partido, segundo para el globo itagüeño sobre la punta derecha. Levanta los dos brazos José Ariel, se mueven las parejas en el área. Vamos a 12, que venga el primero. Atención, viene el centro arriba, rechaza la defensa. Cayó uno del 12 y también uno central en el área. Va corriendo el Topo Cáceres, pelea, ya que comete falta. Y ahí salida para Central. Cooperativa Ipacaraí Limitada, Cooperativa Multiactividad de Ahorro, Crédito y Servicio 0513 432 310. Servi Tejido, fabricación y venta de tejido de alambre de celular 018170 6789. Y viene Torrent, ya va entregando para Vecchio, pasen por el medio, atención para Ferreira, se cayó en el área y rechaza la defensa. En el fondo sale el equipo itagüeño. Antonio Cuilla, concejal Movimiento Concordia Colorada, lista 4 y opción 4, Antonio Cuilla. En el fondo sale César Benítez, levantó arriba la pelota, cayó, resbaló uno de Central, recupera rápidamente el conjunto canalla en el fondo con Jorge Brown. Actualizamos tiempo de juego y marcador. Fabricaste representa y instruye Martínez Hermanos y el tiempo de juego 5 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo invita a Cooperativa Ipacaraí Limitada. Hay empate por ahora 0-0. CRB, Centro de Comunicación, kilómetro 30, Itagua, SRC Electromédico, Centro Médico Odontológico Corazón de Jesús apoyando esta cobertura. Sale Ferreira, se apoya en Villagra, Rodrigo con el esférico, entrega por la derecha para Fernando Torrent, a ver qué hace, tocando nuevamente más atrás para Rodrigo Villagra, presiona muy bien en la salida, el equipo del 12 no puede salir con tranquilidad, el conjunto de Rosario Central. Fabricaste representa y instruye Martínez Hermano, SRC Electromédico, Cerámica Itagua, S.A. su localidad desde 1973 apoyando esta cobertura. Empuja José Ariel, gana Rodrigo Villagra, entrega por la izquierda para que salga por allí. Gastón Ávila levantó, arriba la pelota, va cerrando muy bien, aparece la marca firme, fuerte de Jaquet, arriba el esférico, luchando Ariel Sorman, atención a ver qué hace, se le pierde nuevamente la pelota, va la tercera vez que se le pierde el esférico a Sorman, Sí, con la intensidad de repente también se le anula un poco la mente a algunos jugadores del 12. Ferreira entrega para Ávila, pide la pelota Rodrigo Villagra, el frico fue para él, entrega nuevamente más atrás para Nicolás Ferreira, una de las torres que tiene en el fondo Rosario Central. Nicolás Ferreira entrega por el medio, cuidado, presiona muy bien Pablo Velázquez, no pudo robar la pelota, viene Rodrigo Villagra, entrega por la izquierda para Gamba, levantó el esférico, tocando la pelota, el conjunto rosarino, entró por el medio, Gamba, a ver qué hace, soltó la pelota para Torrent, avanza Rosario Central con peligro, atención, entró por el medio Diego Zavala, viene el centro, arriba, segundo poste, muy fuerte para Luciano Ferreira, domina igualmente la pelota, jugó más atrás para Emiliano Vecchio, a ver qué hace Vecchio, 6 minutos del complemento, el centro arriba, un golpe de cabeza defensivo,
sale en el fondo el conjunto itagüeño. Dona Bella Cofega, parte de diferencia, esquina Carmen de Peña, Ferretería Villaboas, artículo de electricidad en general, Tarcisio Ferreira, Frente Integración Liberalista, 9 audición 4. Sale de lujo, José Ariel hizo un caño por el medio, viene corriendo justamente José Ariel a ver qué hace, pega la raya, viene el centro, solo Richard Salinas, rechaza la defensa, en el fondo sale Diego Zavala. Cooperativa Hipacara Ilimitada, Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicios, Arturo Cabrera, lista 4 y audición 2, Servitejido, fabricación y venta de tejido de alambre de 0181 70 67 89. Veremos a los cuantos hace su modificación el técnico Pedro Sarabia del 12, saliendo con el esférico ahora el jugador Joaquín Lazo, a ver qué hace, ya pasó la frontera, dejando para Vecchio, entregando para Torren, Torren para Zavala, a ver qué hace Zavala con la pelota, pisó el esférico, pegó la raya, se le fue la pelota. A ver qué es el asistente número 1, que es lateral correcto del equipo itagüeño. Comercial de IB, venta de mercadería en general, pasito del mercado municipal. Derly Ramírez, concejal, lista 99, audición 1, Derly Ramírez. Acusó un golpe en el rostro Ferreira, la mano fue de Jaquet, Jorge. Sí, con esa corrida ahí también que no pudo frenarse Jaquet, creo que fue casual, ¿no? Y Daciro que cayó con su marcador en el área, en el primer córner que hubo en el segundo tiempo. Sale Ferreira, Nicolás con la pelota, entrega por la izquierda para Ávila, ya lo marca de cerca José Ariel Núñez. Viene Nicolás Ferreira saliendo con la pelota del conjunto de Rosario Central. Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente, Movimiento de Esperanza Republicana, lista 10, Bodega S de Esteban González Guasubirá. Viene encarado Zavala, tocó para Rubén, al pase por el medio, rechaza la defensa como puede, cayó en el área, el Marco Rubén, no pasó nada, gritando, dirigiendo Pablo da Silva, el capitán del conjunto itagüeño lateral, corresponde central, atención, lo va a hacer Fernando Torren, que ya tiene tarjeta amarilla, dando indicaciones del técnico Pedro Sarabia, viene Torren, se apoya en Rubén, para Torren nuevamente, y este para Villagra para Zavala, cierra, corta muy bien el circuito, el avance del conjunto central, el Topo Cáceres, gana, recupera Rodrigo Villagra para Rosario Central, dejó para Vecchio, entró por el medio, avanza Central con peligro, se va Vecchio, dejó para Zavala, viene el centro, arriba está, rechaza la defensa, atención, entró Ferreira, y se le termina la cancha Luciano Ferreira, Jorge. Sí, menos mal aquí, no pudo sacar el provecho de esa recuperación de balón de Rosario para sacar ese centro. Hay una falta sobre Richard Salinas cuando trataba de buscar la contra, un toque abajo, un empujón, el árbitro Soto que deja seguir. De esta jugada nació el ataque de Central, que no pasó nada. Acusa un pisotón Salinas de Rodrigo Villagra. Está siendo asistido el número 23 del conjunto itagüeño. Licenciado de Verdoa, Frente a Integración Liberalista, 9 audición 9, Tornería Salinas de Juan Salinas apoyando al 12, de Ramírez concejal, lista 99, audición 1. Y al parecer ya no continúa Richard Salinas, Jorge. Sí, sientan una molestia en el tobillo izquierdo, justamente la pierna más hábil de Salinas. Bueno, hay que ver si no es grave o puede continuar. Lo van a revisar ahí a un costado para que no sea un cambio obligado. Se queda con 10 momentáneamente el equipo itagüeño. Utilizamos tiempo de juego. Faber-Castell representa a Idrilla Martínez, hermano. Cooperativa Hipacara Ilimitada, y el tiempo de juego 10 minutos de la etapa complementaria. Y el marcador que lo presenta a Lugatermo Ariel. Empate. El Lobo Itagüeño 0, Central 0. Cerámica Itagua S.A., solo calidad desde 1973. RB Centro de Lubricación, kilómetro 30. Itagua, Centro Médico Ontológico Corazón de Jesús, apoyando al 12. Esperando el ansiado grito de gol en esta Copa Sudamericana de parte del equipo itagüeño, saliendo con el esférico Zavala, a ver qué hace Zavala, ya pasó medio campo, estás escuchando la 101.7 FM Radio Itahuapotí, en el fondo sale con la pelota Emiliano Vecchio, va dejando para Rodrigo Villagra, ya pasó medio campo, se conecta ahora con Diego Zavala, más movido en esta segunda parte del número 8 de Central, a ver qué hace Torren, se apoya en Marco Rubén, a ver qué hace el experimentado Rubén, jugando para abajo para Zavala, tocando la pelota para Rodrigo Villagra. Rodrigo va dejando la pelota por el medio, levantó la pelota para Nicolás Ferreira, el central que ya pasó medio campo, levantó para Luciano, en el fondo saca la defensa, recupera Luciano Ferreira, atención para el conjunto de Central, toca atrás para Nicolás Ferreira, en el fondo sale el conjunto rosarino. Faber-Castell representa a Idrilla Martínez, hermanos. Doctora Juana Luisa Barrio de Esperanza Republicana, lista 10, audición 3, abogado Valdo Tonzo, lista 3, audición 5. El centro que viene, y Pablo da Silva que va rechazando de palomita, otro centro, pelota en el área, el arquero que sale, y
y domina por arriba Mauro Cardoso. Está llegando con más peligrosidad el conjunto argentino, Jorge. Sí, y lógicamente puedes sufrir y lógicamente lamentar cuando le da espacio y pelota a equipos argentinos y brasileños principalmente. El topo giró muy bien, dejó para Velázquez para José Ariel, solo va a recibir por la zona derecha, atención, el centro de Solman arriba, la pelota, rechaza la defensa, va recuperando Ariel Solman, a ver qué hace, pide apoyo, ¿quién llega? No está nadie ahora, se viene Ariel Solman, giró, va dejando para César Benítez, ya se armó hace rato la defensa, Rosario Central, el pase atrás para Jaquet, te queda dejando para Pablo da Silva. Ferretería Villabo, artículo de Ferretería en Guetra, apoyando esta cobertura, una bella Cofer Gaspar y Francisquina Carmen de Peña. Ah, ya la levantó, se desvió por el camino, lateral corresponde al equipo paraguayo. David Confecciones 082-890-093, verdulería y frutería Julias de la 1 y va pasito del mercado municipal comercial Luis Fer, venta de mercadería en general, atención de lunes a sábado de 7 a 18 horas, domingo hasta el mediodía. Estamos con la información. Información presentada por Faber Castell. Primera modificación en el conjunto del 12 de octubre, Jorge. Sí, se retiró Salinas, ingresó Ramón Mendieta, se retira Víctor Topo Cáceres y ingresa Rubén Ríos. Dos cambios ya del técnico Pedro Sarabia en el equipo paraguayo. Ahora viene Marabel. ¿Y se irá Pablo Velázquez? No. Se retira José Ariel Núñez, el más movedizo, Sí. Ingresa entonces Junior Marabel. Muy temprano para sacarlo a Núñez, Sí, señor. Yo pensé que iba a tardar un poco más. Pero finalmente ya hace 3 cambios. El técnico Pedro Sarabia lo manda a Marabel, lo sacó a José Ariel Núñez. Antonio Cuilla, concejal Movimiento Concordia Colorado, lista 4 y opción 4, Herrería y Construcción Peri, kilómetro 27, ruta 2, 0992-85-54-89. Creo que era Ríos por Ariel Schwarzman. Uno de los cambios, ¿verdad? Sí. Al O final está pensando en el partido del viernes ya. Lo mantiene a Schwarzman. Paredes también que queda. Bueno, Ríos que va a utilizar el mismo puesto del Topo, que lógicamente se lo exigió de más porque no venía para ser titular hoy. Aquí Mendieta, que va a utilizar el puesto de Salinas, ¿verdad? De volante por izquierda, apoyado ahí por Ayala. 2 cambios puesto por puesto. Sí. Realmente, ¿verdad? Aunque venía jugando siempre el lateral izquierdo Mendieta, ¿verdad? Esta vez va a jugar un poco más adelantado. También lo sabe hacer. Arriba la pelota, pelea Marabel, va cerrando Nicolás Ferreira. Central todavía no hizo ninguna modificación, Jorge. Sí. Y no tenemos uno que le pueda dar dolor de cabeza a ese gigante central ahí, Ferreira, que si tenía un habilidoso ahí el 12 de octubre, hace rato ya hubiera sido expulsado inclusive porque no hubiera conseguido algún error o equivocación. Generalmente esta clase de gigantes son lentos, ¿no? Tipo un Merlini o el propio Aquino de Cerro. Sí, un estilo, Y lo teníamos a José Ariel Núñez, el único que trataba por lo menos de hacer algo. Sí. Y lo que al 12 le hace falta también un lanzador que no le llega prácticamente también. Falta un conductor. Falta un conductor. Lo de Montiel no sabemos en realidad qué habrá pasado ahí, porque no se le tiene más en cuenta a José Montiel. Disposición del técnico, ¿no? Ya, sí. Y vamos a cortar, En digamos, el día a día nosotros no estamos, ¿verdad? No, Obviamente que algo pasó, por eso se quebró la relación Montiel-Sarabia. No estamos en el día al día, pero con capricho no se ganan tampoco los partidos. Actualizamos tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Faber Castell, representa Inter Martínez, hermano, 15 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaraí Limitada. Hay empate por ahora entre el Globo Itagüeño y Rosario Central, fecha 1 del Grupo A, Copa Sudamericana. Ahí se construcción de Agustín Acosta, 08680-224, Tornería Salina de Juan Salina apoyando al 12, licenciado Eber Roda, Frente Internación Liberal, lista 9, opción 9. Y el 12 seguirá corriendo detrás de la pelota, se va a cansar. Y al momento de generar juego, ¿quién va a estar ahí? Marcelo Paredes, Rubén Ríos se van a encargar de dar pases para Marabel, para Velázquez. Le falta un conductor, un cerebro, como sí lo tiene el Central.
que es el Emiliano Vecchio. Pica habilitado, avanza al 12, Marabel le va a pegar, tiró, enganchó y está el arquero de rebote y domina Jorge Brón. Estaba el gol de Junior Marabel, pero perdió mucho tiempo, Jorge. Marabel en modo Marabel. Y otra vez le toca una clarita, una importante y nunca se puede acomodar, nunca puede encontrar las pelotas, inclusive se le pierde. Marabel, increíble. La oportunidad que tuvo aquí el 12 de octubre. Una jugada frontal, así como lo estaba haciendo Central. Ahora lo hizo el 12. Marabel desaprovechó. Viene Vecchio, a ver qué hace Vecchio, se va sobre la punta izquierda, pisó la pelota, entró por el medio, a ver, sigue Emiliano Vecchio, pasa en profundidad, linda pared, atención, tocó por el medio, rechaza la defensa, va corriendo Río, dejó para Junior Marabel, a ver qué hace Marabel, abre la cancha, entrega para Suerman, ya pica más arriba Pablo Velázquez, viene Ariel, jugó más arriba, atención, la tiene Junior Marabel, pisó la pelota, balón marcando, va a perder nomás. En el fondo sale Rosario Central. Grupo Itaguaza, kilómetro 32, 0994 48 92 42, Baldo sería kilómetro 27 de Dino Guerrero, Aluga, teléfono 0971 266 583. Muy bien, sale con el esférico el conjunto de Rosario Central. La próxima fecha por Sudamericana es la próxima semana, ¿verdad? Con Bachipato. De visitante. Ah, de visitante. Sí. Muy bien. Aquí se viene avanzando Vecchio para Central, se va hasta el fondo, toca atrás, que peligro, el remate y la pelota que pasa cerca del poste izquierdo de Mauro Cardoso, se salva el globo itagüeño. Sí, de milagro aquí, se salva el 12, un rebote ahí que nadie puede sacar, el remate mordido, el de Central. Menos mal ese balón va con una rosca ahí en forma frontal al arco de Cardoso. Y lo adula ahí, ya queda a Zavala, como si fuera que son viejos conocidos. Sí. El lateral corresponde al equipo itagüeño. ¿Qué pasa con Juan Soto, el árbitro? Va a charla ahora con Cristian González, del DT de Central. Por lo visto, algo le informó el cuarto al principal Juan Soto. Ahí salida corresponde al globo itagüeño, le pega Mendieta. Arriba están Marabel y Pablo Velázquez. Ahí el esférico que va para Junior Marabel, peleó, luchó, cayó, no pasó nada. En el fondo sale el conjunto canalla. Copetín, Colman y familia apoyando al 12. El Luis Toral de concejal movimiento, nueva dirigencia coloralista, 31, opción 3. ¿Por qué? Increíble y notable, ¿verdad? Supuestamente un club solvente que utilizan mucho su cancha y que tenga que poner silla para la banca. Para la banca, increíble. Sí. Viene avanzando el globo itagüeño con Marcelo Paredes jugando para abajo. El centro largo, muy alto para Mendieta. A ver qué hace, pierde mucho tiempo. Jugó de cabeza por el medio, rechaza la defensa por un costado. Lateral corresponde al equipo itagüeño. Utilizamos tiempos de juego y marcador. Faber-Castell representa y instruye Martínez hermanos y el tiempo dejó 20 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaraí Limitada. Empate, el globo está empatando 0-0. Antonio Cubilla, concejal Movimiento Concordia Colorada, lista 4I, audición 4, Arturo Cabrera, lista 4I, audición 2. Va corriendo Marabel, que tuvo una clarita y no la pudo aprovechar. Gana aquí Rubén Río, falta contra el capitán del conjunto de Rosario Central, salida para el equipo visitante. ¿Y qué tendrá Sol de América, Jorge, su estadio, lo que no tengas a 12 de octubre, por decir un ejemplo, ¿verdad? Sí, la luz. La luz por sobre todo. La luz por sobre todas las cosas, pero más bien manda a hacer directamente una promoción también para su estadio, porque ellos son los que mandan en la APF. Y sí, son 4 estadios los que están disponibles. De repente sale más barato alquilar el Sol de América que el Defensores, ¿verdad? O el propio Cerro. Olla. Sí, o la olla que es caro también su alquiler. ¿El Olimpia? Olimpia también caro. Por ende, Sol de América es el que accede un poco más en el costo para los clubes. ¿Y el Deportivo Luqueño tampoco está habilitado? No, el Luqueño no está habilitado. Central prepara su primera modificación. El lateral corresponde al conjunto argentino sobre la zona izquierda. Cerca del banderín del córner. Atención, señores. Sigue el empate sin goles por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Sudamericana.
Mañana juegan Huachipato con San Lorenzo de Almagro. Y si sos un club que participaste casi 6 años seguidos en Copa Internacional, lógicamente que tenés que poner en condiciones, ¿verdad? Por lo menos eso. O sea que su Lumínica puso en condiciones para poder jugar ahí. Totalmente. Y aparte otros retoques sí. por el tema del protocolo, del Claro. COVID también, ¿verdad? Se fue también adecuando al reglamento también que fue dictado por la Conmebol. Aquí ingresa Lo Celso, ingresa en el conjunto de Rosario Central. Ahora viene Blanco. Va también moviendo la banca González, de Central. No entiendo el por qué, por ejemplo, o será tan caro el Deportivo Capiatá, ¿verdad? Porque Capiatá también jugó Copa Internacional ya en su cancha. Está, diríamos, acorde a la exigencia. Acorde a la exigencia, no sé del por qué no se jugó ahí, ¿verdad? No se llegó ahí, tan lejos en Villa Elisa. Yo creo que también por la comodidad de que el 12 de octubre tiene a disposición el complejo ex Salvador Cabañas en Villa Elisa. Que está ahí cerca. En donde hacen la parte de práctica, táctica, física y también se hospedan. Arriba la pelota, viene un golpe de cabeza, pedía hermano, lo desde el 12, no pasó nada, dice Juan Soto. En el fondo sale Paulo da Silva para el globo itagüeño, levantó arriba la pelota, Velázquez que bajó para Marabel, rechaza la defensa, un golpe de cabeza por el medio, a ver qué pasa, se viene avanzando el equipo itagüeño con su arma, entró por el medio, dejó para Velázquez que le va a pegar, tiró. Va volando por los aires, señores y señores, de su infunda de zurda, Pablo Velázquez, remate cruzado pegadito al poste izquierdo de Jorge Brón, que solamente mira como la bocha se mete en el fondo del arco. Primer grito de gol a nivel internacional del conjunto itagüeño por Pablo Velázquez, que la fue luchando, peleando y lo consiguió nomás. Por Pablo Velázquez, el globo itagüeño golpea primero en Villa Elisa. Pablo Velázquez pone ahora 12 de octubre 1, Rosario Central 0. Qué infalible el Pablo Velázquez, el submarino, el tanque, como lo dicen. Encuentra una pelota ahí, hace una mague, una media vuelta, remate colocado, siempre tiene ceja y ceja el arco y la manda adentro. Pablo Velázquez hace poco en el partido, pero cuando tiene una te la manda a guardar. El gran goleador de jerarquía y de experiencia, Pablo Velázquez. El fortuito rebote ahí de Sharman para que el balón le llegue a Pablo Velázquez, entonces con ese remate. Primer grito de gol a nivel internacional después de 20 años prácticamente para el 12 de octubre, porque en partido normal estamos hablando, ya que en penales es totalmente aparte, ¿verdad?, lo que fue contra Nacional. Aquí en tiempo normal el 12 de octubre convierte su primer gol después de mucho tiempo, y primer gol también en Copa Sudamericana, en Conmebol Sudamericana, y lo está ganando nada más y nada menos que a Rosario Central, que en la previa los colegas rosarinos se creían 10 veces más que el 12 de octubre, pero hoy no fue ni siquiera, diríamos, ni el 10% de lo que se pensaba del cuadro argentino, porque poco y nada ha demostrado. Toca un poco más, pero el 12 de octubre da el golpe. Aquí está ganando el cuadro itagüeño. Es lo que creíamos y lo que pensábamos que iba a ser Saravia, ¿verdad? Estar ahí al acecho siempre para convertir y darle el golpe al rival, y esta vez ya lo gana 1-0 y esperemos que se siga con ese marcador. El momento del gol. Minuto 23 de la etapa complementaria, Ariel. Gana el globo itagüeño. El 12 de octubre está ganando 1-0. Golpea primero el equipo paraguayo. Corner, tiro de esquina, corresponde
Le pega Armendieta. El cuarto córner del partido. Tercero para el 12. Ya van las parejas en el área. Está Pablo da Silva. Está el goleador Pablo Velázquez. Le pega Mendieta. Tiro de esquina para el 12. Viene el centro arriba y está. Arriba con de cabeza afuera. Saque de meta corresponde al conjunto de Rosario Central. Fabricante representa Iturbide Martínez, hermanos. El córner que vino cerrado. El cabezazo arriba y afuera. Central golpeado. Va a dejar más espacio Jorge. Y esto lo puede aprovechar el equipo paraguayo. Sí, ahora va a salir con necesidad. Diríamos que arriesgará un poco más seguramente el Kili también. Porque por ahí se sentía un poco con miedo el elenco argentino. Porque el 12 de octubre recuperaba el balón ahí frente a su área y tenía esas chances de contragolpearlo. Por ende entonces con ese temor también cuidaba mucho Rosario Central, pero aquí el 12 de octubre ahora tiene la ventaja y lógicamente el elenco argentino no querrá perder ante el 12 y si deja los espacios veremos si lo puede aprovechar esta vez Marabel o por qué no los que llegan detrás como Paredes o Ríos. Va saliendo con la pelota Rosario Central, que tiene mucho el esférico, pero no sabe qué hacer con ella. Va corriendo aquí Mendieta, se anticipa y gana Torren. Torren con el esférico para el conjunto argentino que pierde por 1-0. Lo hizo Pablo Velázquez. Primer grito de gol a nivel internacional. El conjunto del 12 viene el centro arriba. Pelota en el área. Rechaza la defensa por un costado. Va ganando para arriba. El jugador de Rosario Central. Gana Villagra ahora. Jugando por abajo. Tocando la pelota para los Chelsea. Este que va dejando para Lazo. Lazo para Emiliano Vecchio. A ver qué hace el capitán. Se va Vecchio. Se conecta con Torren. Torren que se va. Quiere pasar. Lo marcan entre dos. Sigue Torren. No tiene mucho espacio. Dejó para Vecchio tocando la pelota del conjunto argentino. Doctora Juana Luisa Barrio de Esperanza Republicana. Lista Diego Visión Telefábrica. Este representa Iturbide Martínez, hermano. Dona Bella Cofer Gaparro y el Francisquina Carmen de Peña. Peligrosamente se está replegando el 12. Atención. Avanza Central por la izquierda con Blanco. Viene el centro. Y la pelota que va al córner. Tiro de esquina para Central. David Confecciones 098-289-093. Verdulería y frutería Julia Estela. Unidad Pasito del mercado principal. Licenciado Julio Echeverría apoyando esta cobertura. Quinto tiro de esquina del partido. Segundo para Rosario Central. Ya está la torre Nicolás Ferreira en el área. Lo veo también a Gamba. Atención señores. Se forman las parejas en el área. El 12 está ganando 1-0 con el gol de Pablo Velázquez. Ya se formó la pareja en el área. Alerta máxima en el área de Mauro Cardoso. Jugada preparada. El centro que viene. Nicolás que abrió la cancha. Dejó por el medio. Rechaza la defensa. Abogado Waldo Tonzón, lista 3, audición 5. Seguimos trabajando junto por Itagua. Licenciado Miguel Pereira, lista 3, audición 8. Se viene peligrosamente avanzando Rosario Central con Joaquín Lazo. Entrega por la izquierda. Atención, se viene Milano Vecchio. Vega encaró, le va a pegar. Hizo un taco. Queda corto el pase. En el fondo sale Suezman. Gustavo Ortiz, precandidato a la intendencia. Por Itagua y votada con Gustavo Ortiz, lista 9. Lo más sencillo lo hace difícil Ariel Suezman, Sí, y se complica solo el 12. Porque al final cuando quieren sacarla ahí, cuando las papas queman, sacan mal, sacan corto y recupera rápido otra vez Central y lo tiene encima. Bueno, es lo que esperábamos, que salga con todo Rosario, pero a la vez también el 12 de octubre concede mucho. Estamos con la información. Información presentada por Cerámica Itaguasa. Otra modificación en el conjunto argentino. Se retira Diego Zavala, ingresa Marinelli. Otro cambio en Rosario Central. Se retira el 28 Gamba, ingresa Luca Martínez en el conjunto argentino. RD y Construcción Peri, kilómetro 27, ruta 2, 0992-85-5489, Lavadero San Agustín de Marco Galeano, Cayate del Sur. Estamos con la información. Información presentada por Faber Castell. Cambio en el conjunto itagüeño, Jorge. Sí, ingresa el otro, David Mendieta. Se retira Pablo Velázquez, el autor del histórico tanto del 12 de octubre en Copa Sudamericana. Ya un poco extenuado, cansado también. El de los goles importantes. Sí. Porque recuerda ese gol contra Libertad, por ejemplo. Sí, en el Tanasio casi similar. Salinas. Y muy similar. Sí. Esta vez cruzado por abajo y aquella vez fue por arriba. Así mismo. Se retira entonces el goleador diciendo internamente: ya cumplí.
Así es, y le va a dar velocidad Mendieta. Veremos cómo está hoy David ahí arriba, acompañando a Marabel. Y lógicamente también muy de cerca el otro Ramón Mendieta, que va a acompañar también el 12 de octubre. Va a tratar de aprovechar los espacios de Central. Sale Central, atención. Está herido, golpeado, pierde por la mínima, por la fecha 1, el grupo A de la Copa Sudamericana. Pelota que va afuera, lateral corresponde al conjunto argentino. Agente seguro de Francisco Cantero, kilómetro 30, Itagua, la va de los San Agustín de Marco Ariano Calle del Sur. Lateral que yo la hace Fernando Torren, dejó por abajo, atención señores. Se defiende muy atrás, eso sí. El equipo del 12. Sale el portero Jorge Brón hasta 3/4 campo de juego, dejando para Nicolás Ferreira. Toca por la izquierda para que vaya corriendo los Chelsea. Atención, tocando la pelota Martínez. Metió la pelota por el medio, va rechazando la defensa. Si tiene un contragolpe el 12 la tiene que aprovechar. Viene Jorge Brón. Dejando para Rodrigo Villagra. Entrega por la izquierda, tocando la pelota del conjunto argentino. Muchas veces, teniendo mucho la pelota, no significa que vas a ser el primero, Y lo veníamos remarcando hace rato, que el que tiene la pelota la hace circular, pero merodea el área, llega hasta ahí. Sin embargo, con muy poco y con escasas llegadas, el 12 ya gana 1-0. Se viene central por la izquierda, otro centro, pelota en el área, pelota que va fuera, el lateral corresponde al conjunto argentino. Copetín con Mali Familia, apoyando al 12, la Padre San Agustín de Marco, Galeando Huellas del Sur, al lugar del 0971-266-583, Baldo sería kilómetro 27 de Hino Guerrero. Pelota que viene para Joaquín Lazo, avanza, Rosario Central, se apoya en Martínez, se va sobre la zona derecha, hasta el fondo, viene el centro, protege muy bien allá su sector, otro centro que viene por abajo, rechaza la defensa, pelota que va afuera, lateral corresponde al conjunto argentino. Grupo Itaguasa, kilómetro 32, 0194, 48, 92, 42, agente de seguro de Francisco Cantelo, kilómetro 30, Itagua. Lazo con el centro, arriba se va cerrando, y por arriba aparece seguro el portero Mauro Cardoso. Licenciado Eber Roda, frente a Internacional Liberalista 9, opción 9, Ángel Marqués, lista 9, opción 7, Sonia Baez Duche, mujer genuina, lista 4 y opción 6, movimiento con Concordia Colorada. Va a sacar el portero Mauro Cardoso para el conjunto itagüeño. Levantó arriba Junior Marabel, que no pudo peinar. Protege la pelota, la defensa central. Recupera Mendieta. Dejó para David Mendieta. Atención. Sale Jorge Brown, el arquero central. Entrega por la izquierda. En el fondo sale el conjunto visitante. Antonio Huilla concejal movimiento con Concordia Colorada. Lista 4 y opción 4, Herrería y Construcción Piri, kilómetro 27, ruta 20992, 85 54 89. Por el torneo local. El día viernes a las 19 horas, Sol de América recibe en su estadio, justamente en Villa Elisa, al equipo itagüeño. Por otra fecha, el torneo Apertura 2021. Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente Movimiento Esperanza Republicana, lista 10. Bodega SI de Esteban González Guasuira, Gustavo Ortiz, precandidato a intendente, lista 9. Otro partido muy importante para el conjunto itagüeño, mirando la tabla de promedio, Jorge. Sí. Eso es lógicamente el que se juega el viernes ante Sol de América, ¿verdad? Seguir manteniendo esa base ahí del promedio y un rival directo. Se viene Mendieta, a ver qué hace David con el esférico, protege la pelota, lo va marcando ahí fuertemente. Lazo, pelota que va por un costado, utilizamos tiempo de juego y marcador. Tiempo de juego presentado por Fabre Castell, representa y distribuye Martínez Hermanos, y el tiempo de juego 35 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Cooperativa Ibacara Ilimitada. Está ganando el globo itagüeño 1-0. Cerámica Itagua S.A. su localidad de 1973, Centro Médico Ontológico Corazón de Jesús, apoyando esta cobertura de SRC Electrodoméstico, RD Centro Lubricación, kilómetro 30 Itagua. Peligroso tiro libre para el 12 de octubre, atención señores. Ramón Mendieta le va a pegar, el encargado de la pelota quieta. Ya están 1, 2, 3, 4, 5 en el área de central. El árbitro Juan Soto que va mirando ahí para que no se vayan agarrando. Le pega Mendieta. Tiro libre peligroso para el globo itagüeño. Viene el centro arriba. Por arriba el arquero central domina la pelota. Licenciado Miguel Pereira, lista 3, opción 8. Licenciada Elisa Finártica, movimiento nueva dirigencia colorada, lista 31. Tarcisio Ferreira, Frente Integración Liberal, lista 9, opción 4. Se viene avanzando Marinelli para el conjunto central. Entró por el medio, viene el centro. Atención, acaba de hacer el remate por abajo. Y la pelota que va afuera.
Hay saque de meta para el globo itagüeño. David Confecciones 082-890-093. Verdulería y frutería Julián de la 1 y va pasito al mercado principal comercial Luis Fer, venta de mercadería en general. Atención de lunes a sábado de 7 a 18 horas, domingo hasta el mediodía en el mercado municipal de Itagua. Haciendo historia el equipo del 12 porque es la primera vez que Rosario Central está cayendo en Paraguay. Jugó 7 partidos, ganó 5, empató 2. Es la primera vez que está perdiendo el conjunto argentino. Cooperativa Ipacaraí Limitada, cooperativa multiactiva de ahorro, crédito y servicio 0513 432 310 Arturo Cabrera, lista 4 y opción 2. Sigue tejiendo historia el equipo del 12. Plata que va por la izquierda para Mendieta de Banoxay. Ahí salido que responde el conjunto argentino, Jorge. News era el que había caído cuando Olimpia en fase de grupo Copa Libertadores, ¿verdad? Cuando dirigía el Tata Martino a News 4-1. Bueno, aquí una muy buena jugada elaborada, un pasito aproximadamente el adelanto del pacariense Mendieta para aprovechar ese espacio que dejaba ahí Rosario, pero lastimosamente estaba en posición adelantada. Busca el cuadro argentino, pero el 2 de octubre cierra todos los conductos, impreciso, sin ideas también el equipo del Kilo González, que se lo nota muy preocupado y resignado inclusive ya. Este tramo del compromiso, muy inteligente el 12 de octubre, por eso lo reitero y lo reitero. Pedro Sarabia en la conferencia de prensa ayer, que hay que ser inteligente en esta clase de partidos, y lo está haciendo. Asimismo, le pega Mauro Cardoso, triunfazo por ahora del globo itagüeño. Recordemos que solamente clasifica uno de cada grupo. Por eso cada partido va a ser fundamental. Puntos de oro. Puntos de oro en todos los encuentros. Arriba la pelota, atención señores. Por la misma serie, mañana juegan Huachipato con San Lorenzo de Almagro. Viene Ferreira, qué lindo arrancar con el pie derecho para esta Copa Sudamericana ya en fase de grupos. Saliendo Milano Vecchio, lo marca de cerca Rubén Ríos. Le comete falta al capitán del Central. Tiro libre para el conjunto argentino, Jorge. Sí, claro. Es bueno arrancar con el pie derecho ganando la fase de grupos y lógicamente también un aliciente aparte, ¿verdad? A sabiendas de que ya en un grupo difícil haces 3 puntos en la primera fecha, es que lógicamente también los demás rivales te van a respetar. Sí, señor, ya te van a mirar con otros ojos. Lo de Huachipato y lo de San Lorenzo. Aquí le pega Vecchio. Tiro libre para Central. Muy cansado lo veo al capitán de Central. Marco Rubén, que no pesó mucho su presencia en el partido. Igual es peligroso, viene el centro, arriba el arquero que sale con los puños, arco libre, atención, avanza el conjunto Central, la tiene Ferreira, peligro de gol, se viene Central, el otro centro arriba y está, sacó la defensa y despeja Mendieta, Jorge. ¿Qué pasó aquí con Mauro? Increíble, no sé, le encandiló la lumínica o qué, porque era para embolsar esa pelota, era para descolgar, saca con el puño y saca mal y complica ahí por poco. Rosario consigue una jugada para empatar. Arriba la pelota que va por un costado, utilizamos tiempo de juego en marcador. Faber-Castell representa y distribuye Martínez Hermano, cooperativa Ipacaraí Limitada y en tiempo de juego 40 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta RB Centro Lubricación. Está ganando el equipo itagüeño 1-0. SRC Electrodoméstico Centro Médico Ontológico Corazón de Jesús, Cerámica Itagua S.A. solo calidad de 1973 apoyando esta cobertura. Arriba la pelota, atención, va corriendo Marabel, marca de cerca Lazo, pelota que va afuera, protege el esférico. El de Central lateral corresponde en zona defensiva del conjunto argentino. Verdulería y frutería Julián de la 1 y va pasito al mercado municipal. David Confecciones 082-890-093 comercial Luis Fer, venta de mercadería en general. Lunes a sábado de 7 a 18 horas, domingo hasta el mediodía. Se viene Central, va rechazando la defensa, 72% de posición de balón para el conjunto de Central, pero el 12 gana 1-0. Licenciada Gloria Salinas, el compromiso del servicio lista 7 PLR, Adora Bella Cofer, Gaspar Villa, frente a Esquina Carmen de Peña, Ferretería Villa, apoyando esta cobertura. Cerca del final, el Globo gana 1-0. Lateral corresponde al conjunto argentino sur la punta izquierda. Narcisio Ferreira frente a Integración Liberal, lista 9, opción 4. Licenciada Elisa Pilar Artiga, Movimiento Nueva Dirigencia Colorada, lista 31. Licenciado Miguel Pereira, lista 3, opción 8. Seguimos trabajando por Itagua, abogado Baldo Tonson, lista 3, opción 5. Muy bien, señores. Avanza el conjunto de Central cuando viene modificación. Estamos con la información. Información presentada por Faber-Castell. Cambia el conjunto itagüeño, Jorge.
Sí, Juan Ojeda, defensor, ingresa en sustitución de Sharman para cerrar más allá atrás Sarabia. Se defiende como gato panza arriba Pedro Sarabia, técnico del 12, atención, pero queda todavía mucho partido por jugar. Avanza central, el centro en el área, rechaza la defensa, pelea Marabel, cayó, no hubo nada. En el fondo se le roza el central que apura. A lo que salga nomás ya juega el conjunto argentino, quiere el gol del empate rápidamente. Viene el Lazo, va dejando para B, que tocó corto, atención, devolvió, tocaron por el medio, rechaza la defensa del córner, tiro de esquina para central. Abogado Waldo Tonso, lista 3, opción 5, licenciada Elisa Final Artiga, movimiento, nueva dirigencia colorada, lista 31, Tarcisio Ferreira, Frente Integración Liberal, lista 9, opción 4. Sexto tiro de esquina del partido, tercero para Rosario Central, que busca el empate de pelota parada, de pelota quieta, le pega Emiliano Vecchio, el capitán con el centro, arriba, el golpe de cabeza, afuera, a ver qué dice Soto, el árbitro, que dice saque de meta. Sí, señor, saque de portería para Mauro Cardoso. Selmi Tejido, fabricación y venta de tejido de alambre, 091 70 67 89. Antonio Huilla, conseguir el movimiento Concordia Colorada, lista 4 y opción 4. Herrería y construcción Piri, kilómetro 27, ruta 2, 099 85 54 89. Va cayendo muchos comentarios en el Facebook de la página Itahuapo FM. Estás escuchando la 101.7 FM. Me van saludando los suplentes a Pablo Velázquez, el goleador de la noche. Gracias a su zurda mágica, el 2 está ganando por 1-0. Balto sería kilómetro 27 de Dino Guerrero. Aluga Termo 0971 266 583. Grupo Itahuasi, kilómetro 32. ¿Qué es cobra acá, Jorge? Cualquier cosa cobra el venezolano aquí. Qué bien le roba el balón Ríos al de central y le marca una falta. Ya se cumple rápidamente los central que apuran. Arriba la pelota, entró Marinelli, cierra por esa zona Víctor Ayala, lo empujan allá, la falta. Falta de Marinelli y hay tiro libre, salida para el globo itagüeño. Edilberto César Villalba, vamos 12 querido Itagua, está contigo, fuerza, vamos a dejar los 3 puntos en casa y una vez más le decimos a Wilson Sanabria, ¿qué canal pasa? Y yo tengo una línea telefónica y nos hace falta mencionar. Amigo, más de una vez ya dijimos ya que nosotros no tenemos derecho de las imágenes. 88 de partido, el 12 gana por 1-0. Numidia Morínigo, también fuerza 12 de octubre, Itagua, Paraguay, dice Fernando Aiter Noguera, también un cordial saludo para Antonio Salinas, para Carlos Jara, Mati Canallas e Ireneo Riveros. Muy bien. Son los comentarios que van dejando la gente a través del Facebook Live Audio. Al final creo que ESPN arregló a última hora. Con DirecTV. Sí, con DirecTV, y también transmite los partidos de Sudamericana ESPN. Porque tenían los derechos los canales locales. Justamente hoy le preguntaba a Ariel, porque un oyente seguidor me preguntaba que cuidado. Avanza central, se cayó. Marco Rubén cayó en el área. Juan Soto estaba cerca. No pasó nada por suerte. Viene Marabel luchando. Atención a ver qué hace. Va a tocar. Falta contra Junior Marabel. A ver cuánto más adiciona, cuánto más agrega. El 12 respira un poco más. Porque Central ahora va a empezar a defender. Sí, mínimo 5. Va todavía porque el árbitro perdió tiempo con su intercomunicador. Sí. Y los cerrados sí. El Kili, El Kili. Con su viejo tiempo. No estoy todavía oxidado, dice el técnico de Central. 5 minutos. Actualizamos tiempo de juego y marcador. Faber Castro representa y instruye Martínez Hermano. Y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos de la etapa complementaria, Ariel. Está ganando el globo itagüeño. ¿Cuánto más se juega? Jugamos hasta el minuto 95, 5 minutos de adición, compañero. A 5 minutos del triunfazo itagüeño en Villa Elisa. Gracias a Pablo Velázquez. Aquí la falta contra Marabel y le pega Mendieta. Timbo al bar, kilómetro 30, Itagua, celular 085, 247, 559, con 5, el Mani Familia apoyando al 12, Valdo sería kilómetro 27 de Dino Guerrero, Grupo Itagua, sea kilómetro 32, 094, 48, 92, 42. Están solamente 2 en el área. Gritando el portero de Central. Ya se consumió 1 minuto de los 5 que dijo Juan Soto. Mendieta le pega. Será una jugada preparada, un toquecito corto y a tenerla. Autoriza Soto, atención, Mendieta con el centro.
Más que centro le pegó al arco, pero le pegó muy mal. Saque de portería para Central. Antonio Cuilla consigue el movimiento con Concordia Colorada. Lista 4 y opción 4 de Herrería y Construcción Piri, kilómetro 27, ruta 2, Lavadero San Agustín de Marco Galano. Y a seguir sufriendo arriba la pelota. Va rechazando la defensa. El central Nicolás Ferreira ya se vistió de delantero, Jorge. Sí. Después del gol del 12 de octubre, el 12 que se dedicó a defender, a retroceder, a cerrar los conductos y con el cambio de sacar... Centro arriba el remate para el mano y por allí sacó la defensa. Pide en mano lo central, no pasó, no dice Juan Soto. A ver si contragolpea el equipo itagüeño. Pasó, hizo el caño, muy bien Mendieta, falta contra Mendieta y ahí salida para el globo itagüeño. Grupo Itaguá, kilómetro 32. Bodega S.I. de Esteban González, Guasuira, Timbalbar, kilómetro 30, Itagua. Copetín Colman y familia apoyando al 12A y C. Construcción de Agustín Acosta, 018-680-224. Desesperado el técnico de Central porque pidió penal. Se va a ir. ¿Se va? A uno de los asistentes de Central, del staff. Lo expulsaron entonces. No era penal porque... Estaba pegado al cuerpo, sí, la mano. Primero que le pega el balón en la parte del costado, ¿verdad? Y después rebota. Sí, señor. Jamás Sí. va a ser penal eso. Arriba la pelota, atención, señores. Falta muy poco. Viene avanzando el globo itagüeño. Pelea Mendieta. Puso la pierna Río. Falta para Central, que ya cobra rápidamente. Atención, señores. 2 minutos y se va el partido. El 12 está ganando 1-0 en el arranque de la fase de grupo del grupo A, donde comparte con Huachipato de Chile y San Lorenzo de Magro. Aquí se viene avanzando Marinelli, a ver qué hace, ya pasó medio campo, atención señores, pelotazo que va arriba, avanza Central con peligro, viene golpe de cabeza, el arquero que no sale, protege Ríos, atención, protege que va afuera, ahí saque de meta, sí señores, saque de portería para el globo itagüeño. Lavadero San Agustín de Marco Galeno, Huellas del Sur, Herrería y Construcción Piri, kilómetro 27, ruta 20992855489, Arturo Cabrera, lista 4 y opción 2, cooperativa y Bacara ilimitada, cooperativa multiactividad de ahorros, crédito y servicios. Y se tiró en la piscina Marco Rubén, Sí, increíble, buscan de todas formas los argentinos, pero piensan que hoy en día los árbitros siguen cobrando todo para ellos y los brasileños, pero no es tanto así, ¿no? Por suerte, Aquí va a sacar Mauro Cardoso. Arriba la pelota, atención señores, viene golpe de cabeza de Marabel, que tuvo una clarita, pero no la pudo aprovechar. Arriba el África que pasó a la punta derecha, atención señores. Espérate que va afuera, Jorge. A no ser de que Soto justamente tenga un problema en el ojo derecho, ¿verdad? Que parece que no. Algo tiene en el ojo derecho el árbitro Soto. Pelotazo arriba el arquero que sale y duerme con la pelota. Mauro Cardoso, señores y señores. 45 segundos y se va el partido. Arriba la pelota que va por la izquierda. Yara que se tira al piso. Pelota que va afuera. Lateral corresponde al conjunto argentino. Gritando desesperadamente Pedro Sarabia. Pide tranquilidad. Lateral, ya lo hace Marinelli jugando por abajo, el centro, no que centro, jugó por el medio, se defiende el 12 ahora, 20 segundos finales, arriba la pelota, viene golpe de cabeza, rechaza Ríos y a correrse dicho, va corriendo Marabel, atención señores, 15 segundos finales, viene Brown. Va saliendo Brown para el conjunto de Rosario Central. Atención, señores, pelotazo que va arriba, cerca del área. Peino Ferreira. Entregaron por la izquierda para él que le va a pegar entre el área. Avanza una compañía en el centro. El arquero que no sale. Tocado por el medio. Rechaza la defensa. Falta muy poco. Tiempo cumplido. Viene el centro por el medio. Rechaza la defensa. El árbitro que mira su cronómetro. Pelotazo que viene. Atención. Avanza Central. Rechaza la defensa. Final. Ganó el globo itagüeño. Victoria importantísima en el arranque nomás. Gracias a Pablo Velázquez. El 12 ganó 1-0. 12 de octubre, mi club querido. Adelante en la cancha tú estarás. Tu colección, tu gallardía, te darán gloria en el deporte tú ganarás. 101.7 FM. Mi club querido, tus 11 bríos. Itagua Deportivo. Importante victoria en el arranque. Protestan los de Central, especialmente el técnico González, pero ya se consumió
Este partido fue victoria del Globo Itagüeño con el gol de Pablo Velázquez allá por los 69. Importante victoria en el arranque. ¿Y qué reclaman los argentinos? ¿Quieren que todo se le cobra a ellos y que se les favorezca a ellos y nada más a ellos? No. Es la costumbre de ser llorón. Déjense de joder. Aquí no hubo ninguna jugada que pueda marcar alguna polémica o algo muy claro, evidente que el árbitro dejó pasar. Y van a reclamar todo los argentinos. Es que no están acostumbrados, porque siempre reciben ayuditas. Y hay que decir que el árbitro se portó. Sí. En todas las jugadas, entre comillas, polémicas, acertó. En lo que pedían mano, no fue mano. En lo que pedían penal, no fue penal. Pero bueno, parte también del folclore del fútbol. Lo importante es que el pueblo dosista dormirá tranquilo, despertará feliz, porque ese equipo ganó 1-0 en el arranque nomás de la Copa Sudamericana en fase de grupos. Comentario final de Jorge Villalba en una presentación de Cooperativa Ipacaraí Limitada y Fábrica Castel. Representa y distribuye Martínez Hermanos. Señores, aquí está el Globo Itagüeño marcando una página más en su historia, escribiendo algo más en su página que se llama Conmebol Sudamericana y que comenzó hoy en fase de grupos. Nada más y nada menos derrota a Rosario Central por 1-0, oficiando de local en el Luis Alfonso Gianni. Lógicamente partían siempre favoritos los argentinos, como siempre engrandecidos, como siempre haciendo de menos, como siempre queriendo saber de dónde salió y cómo es y qué hizo y qué no hizo. Pero aquí está la primera sorpresa, señores, el 12 de octubre de Itagua, que derrota a Rosario Central y por qué no puede ser protagonista en el grupo A, en donde partían claramente como favoritos San Lorenzo y Rosario Central. Pablo Velázquez no te aparece mucho, pero cuando tiene esta clase de posibilidades no te perdona, te la manda a guardar. Buscó tanto que hasta parecía ya extenuado y era uno de sus últimos oxígenos cuando le tocó ese remate para mandarla adentro. Quedó parado Brown sin reacción. Y esto es inteligencia. De por ahí dirán los argentinos que se defendieron como gato panza arriba o se colgaron por el travesaño, pero fue después del gol, ya prácticamente, diríamos algunos 10 minutos y algo más, con la adición 15, porque antes el 12 de octubre propuso, el 12 de octubre llegó, el 12 de octubre tuvo posibilidades. Rosario tampoco puede decir de que fuimos merecedores de ganar, amplios dominadores, porque solamente se atinó a tocar, a buscar alguna chance de espacio o cabezazos. No tuvo tantas jugadas claras o directas para convertir. Por ende, entonces, esa posesión de balón un poco mentirosa que sale a favor del cuadro rosarino, porque el 12 de octubre fue más inteligente, el 12 de octubre supo jugar, porque siempre es importante tener experimentados dentro de un equipo, y lo demostraron Pablo da Silva, lo demostró el Topo en los minutos que estuvo, y también